Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 5. Hacia el Océano Azul 28 de agosto, 4:11, hora meridiano de Greenwich, Océano Pacífico Occidental USS Pasadena. ¿Una alarma?, preguntó el capitán Saylor, curioso, tras escuchar el informe del encargado del sonar. Sí, señor, en 158 debajo de la capa térmica. No podemos detectar ningún sonido de propulsión, pero se está moviendo, probablemente va de sudeste a noroeste, aparentemente a una velocidad considerable. Déjame escuchar, el capitán Saylor insistió mientras tomaba los auriculares y se los ponía en los oídos. Bue, bue. La sirena que se oía no se diferenciaba mucho de un animal salvaje gruñendo y, debajo de eso, podía escuchar una voz femenina que parecía estar hablando en inglés, pero no se entendía bien lo que decía. ¿Era algún accidente? No había duda de que la fuente del sonido era de un submarino o del que no se percibía nada más que la sirena y se movía a gran velocidad. A pesar de lo que decía el sonar, no se escuchaban sonidos de tripulación y el Pasadena era supuestamente el único submarino en este sector. En otras palabras, la fuente del sonido es el Toy Box, capitán. Gritó Takenaka. Saylor estaba ofendido. ¿Por qué? Sí, por eso no puedo, Da igual. Eso significa que se ha delatado. Adelante un tercio, ascendamos a profundidad 180. Emboscaremos al Toy Box. Sí, señor. Adelante un tercio. Profundidad de 60. El Pasadena lentamente subió a aguas menos profundas para esconderse. Tuata de Danaan, hangar principal. La tripulación se despertó por la estridente alarma y las advertencias de la IA, y a continuación se reunió en el hangar principal. No había miedo en sus expresiones, solo confusión, junto con algo de pereza. Eran enérgicos y se pasaban habilidosamente las máscaras de oxígeno y salvavidas, mientras movían la munición a un área segura, pero, a pesar de su agilidad, se les veía poco contentos. La señorita Testarossa es terrible por querer tener un simulacro de incendio a estas horas. La mayoría pensaba eso. A toda la tripulación, evacue frente del hangar principal. Repito, hay un incendio en el cuarto de máquinas 2. Esto es un simulacro. El compartimiento 1 es, según la alarma, el incendio tuvo lugar en una sala de máquinas en la parte trasera del submarino. Asimismo, había una gran emisión de humo y gas tóxico. El control del reactor se había perdido y había una peligrosa fuga de neutrones en camino. Un accidente tan destructivo no podría pasar a menos que la IA o la capitana se volvieran locas. Naturalmente, hay que estar preparados para casos de ese tipo, pero aún así. Qué raro, pensó Sousuke. Los otros suboficiales y algunos oficiales también parecían sentir lo mismo. Ahora había un prisionero importante a bordo y todavía podía haber submarinos estadounidenses en las cercanías. ¿Un simulacro de incendio bajo esas circunstancias? ¿Por qué alguien tan inteligente haría algo tan tonto? Sousuke llegó al hangar principal y vio una multitud de 200 tripulantes moviéndose de un lado a otro. Chidori. ¿Dónde está Chidori? No la veía y todos los marineros a los que le preguntaba decían que tampoco la habían visto, ni siquiera el cocinero, Kazuya. Sousuke corrió desde la puerta del hangar hacia la popa de la nave con la idea de buscar a Kaname, pero el subteniente que se encontraba allí no le dejaba. Nuestra invitada Kaname Chidori no está aquí, gritó Sousuke. Por favor, déjeme ir a por ella. No. Quien no esté aquí morirá enseguida. Pero, si la ves después, infórmale que está muerta. Ahora desiste, es una orden. He dicho que es una orden. Y con eso, cerró la pesada escotilla hermética. Gracias a un servomotor independiente, la escotilla de 40 centímetros de espesor empezó a cerrarse. Era una puerta terriblemente asegurada y, una vez cerrada, no podía abrirse, separando completamente las dos mitades de la nave. Sousuke tenía un mal presentimiento. Había un simulacro de incendio sospechoso, la voz de Tessa no se escuchaba, estaba la presencia de Gauron en la nave y no encontraba a Kaname Chidori. Además, un superior le estaba ordenando que no saliera y era inadmisible violar una orden.
Sousuke se quedó de pie, mirando la escotilla cerrarse. Kaname estaba en algún lugar del otro lado. Chidori. Si se quedaba allí, no la volvería a ver. Esa premonición ilógica lo superó, la expresión que tenía la última vez que se vieron le apareció en la mente, con sus ojos llenos de decepción y rechazo, además de sus palabras, no lo estoy. A pesar de todo esto, estaba preocupada por ti, y aún así, aquí estoy, en un lugar así y preocupándome por una orden. Al momento, Sousuke salió disparado por la abertura en la escotilla. Oye, maldita sea, gritó el subteniente. La escotilla hermética se cerró tras Sousuke, seguido por el sonido del seguro cayendo en su lugar. Al mismo tiempo, un sonido eléctrico significaba que el seguro electromagnético se había activado y causó un eco. El tumulto en el hangar desapareció como si no existiera, tan solo el sonido de la alarma se mantenía. Ante los ojos de Sousuke había un corredor solitario en el que solo se veían luces rojas parpadeando. Había dado unos 10 pasos cuando se topó con un hombre de pie uniformado de campo junto a una puerta, acomodado contra la pared con sus brazos cruzados. Era Kurz Weber. ¿Kurz? ¿Seguro que quieres ir en contra de las órdenes? Preguntó Kurz con los ojos mirando el piso. Si me dices eso, ¿qué haces tú aquí? Bueno, verás, básicamente, soy del tipo que odia las actividades en grupo, especialmente cosas como simulacros de incendio. ¿Eso es todo? Eso es todo, Kurz resopló. Pero oye, estaba aquí pensando que quizá alguien saldría, ¿quién pensaría que ibas a ser tú? ¿Es algo raro? No. No lo sé, supongo que sí. Ambos intercambiaron miradas. Cualquier sentimiento negativo ya se había esfumado. Algo está pasando. Sí. McAllen no está en ninguna parte y también faltan otros. Cuando le pregunté a la señora Peggy, dijo que Mao no estaba en la enfermería. Parece que Kurz también piensa que la alarma es algo raro. Algo pasaba, Sousuke lo sabía en el fondo de su corazón. Kurz caminó hacia donde estaba Sousuke y le golpeó en la espalda. Vamos. Empezaron a caminar sin armas o información, y aunque solo habían recorrido la mitad de la popa, el interior del submarino era gigantesco. No tenían perspectiva ni apoyo, pero al menos Sousuke y Kurz era el mejor dúo que el de Danaan podía ofrecer. El submarino Tuata de Danaan era una estructura compleja y gigantesca, pero, en términos sencillos, la cubierta estaba dividida en dos secciones, la proa y la popa. La proa tenía instalaciones de artillería como el hangar, equipo de lanzamiento de misiles, torpedos y cargadores de armas. En la popa había instalaciones del submarino como el centro de comando, cuarto de máquinas, reactor, el bloque residencial y el comedor. Estas dos mitades estaban divididas por una gruesa mampara, de modo que si un lado recibía un daño muy devastador, incluso estando completamente inundado, el submarino estaba diseñado para que la otra mitad continuara bien. La orden de Gauron consistió en mover a la tripulación al hangar en la proa, mientras que el centro de comando estaba en la popa. Aunque había aislado con éxito a toda la tripulación, no eran tontos, pero tampoco eran del tipo de gente que ignoraría una orden de evacuación de emergencia. Cuando una alarma como esta sonaba, todo lo que podían hacer era seguir órdenes. Sin quejarse. La evacuación de la tripulación concluyó, la escotilla se cerró y la IA madre, Dana, la aseguró completamente, haciendo imposible abrirla del lado del hangar. Nadie vendrá a ayudarte, aseguró Gauron. Con la excepción de Tessa y Kaname, toda la tripulación del centro de comando estaba atada con esposas y cadenas, agrupada en una esquina de la habitación. Ahora no podían atacar aunque quisieran. Ahora puedo controlar este submarino libremente. Nada mal, ¿eh? No estoy de acuerdo, dijo Tessa con una voz fría. Hay arm slabs en el hangar. Es posible abrir un agujero en la escotilla con un cuchillo de monofilamento. Docenas de mis subordinados vendrán armados a este centro de comando. Ja, ja. Por eso creo que haré esto, señorita IA. Sí, capitán, respondió la IA. Invierte el flujo del sistema de soporte vital en la proa. Sí, señor. Invertir el flujo del sistema de soporte vital significaba detener el suministro de oxígeno. Casi 200 tripulantes estaban en la proa, si Gauron invertía el flujo de ese sistema, todos morirían poco a poco por CO2. Detente, gritó Tessa. No, porque si no hago algo, esos inteligentes subordinados tuyos probablemente aparecerán con algún truco. Todos morirán antes de que pase. Por favor, solo un poco de oxígeno. No me digas qué hacer o la próxima vez sobrecargaré el reactor. Sería divertido intentar hacer que el submarino diera vueltas o hacer que vaya cada vez más profundo hasta que la presión del agua nos aplaste. El submarino estaba de hecho en modo completamente automático bajo el mando de Dana. Casi toda la operación era un capricho de Gauron, así que sus amenazas no eran solo bromas. Sí, el electrónicamente avanzado Tuata de Danaan podía ser controlado por una persona, con restricciones, pero eso solo se aplicaba a dirigir la nave. Procesar muchos datos, analizar situaciones y tomar decisiones adecuadas requería una tripulación experta de varias docenas. Las habilidades de un buen timonel sobrepasaban el control del ordenador y, por ejemplo, las inspecciones de mantenimiento tenían que hacerlas humanos.
Las fortalezas de la nave como la propulsión superconductiva y el sistema de control de fluidos electromagnéticos. No podían ser usados efectivamente sin una tripulación. Como en modo completamente automático la IA controlaba todo eso, había siempre el peligro de tener accidentes fatales y errores tácticos que un especialista podría evitar. La verdad era que el de Danaan estaba en el modo de control que solo se usaría como última opción. En esta situación, iba más allá de las habilidades de los tripulantes el ocultarse de una nave militar normal. Estaba claro que, eventualmente, la nave entera estaría en una situación problemática y que los que estaban en el hangar estaban en peligro. Debo hacer algo. Tessa nunca había sido tan consciente de que el destino de la tripulación dependía de ella, como ahora. Cada uno de los subordinados, con los que había compartido muchas cosas, moriría. Sintiendo una increíble presión, Tessa pensó, ahora mismo, la IA Dana considera a Gauron como el capitán y no hay forma de que los datos vuelvan a como estaban por medios convencionales porque se necesitaría el consentimiento de Gauron. En ese caso, no hay más opción que hacernos con Dana por la fuerza. El centro de Dana era un ordenador central llamado Lady Chapel. Usando la maquinaria especial de ese lugar, una persona podría operar el control del sistema hasta los niveles más profundos, haciéndose uno o asimilándose con la nave. Una vez se lograra esto, Dana y Gauron perderían el control de la nave. Así, con el modo completamente automático habría límites con el control del sistema, pero si se rescataba a la tripulación en el hangar, probablemente podrían solucionar la situación pronto. Tessa pensaba en todas estas estrategias. La asimilación con la nave era una operación peligrosa que nunca se había intentado en el mar, pero no había otra forma. Con esa realidad, la siguiente pregunta era cómo ejecutarlo. Lady Chapel estaba en la cubierta 3, justo debajo del centro de comando. En posición y estructura estaba cerca, pero solo se tiene acceso usando una ruta más larga. Además, la llave universal en el camarote del capitán era necesaria para entrar a la habitación. ¿Podré escapar de las garras de Gauron y los otros y llegar tan lejos? Tessa tenía una pistola que no le habían descubierto. Era un modelo alemán de calibre 22 escondido bajo su silla. Pero era pequeña y solo tenía capacidad para 7 cartuchos y su poder de penetración era el suficiente para matar a un cachorrillo. No había forma de que usara esa arma para escapar de 3 combatientes profesionales. La capturarían inmediatamente. O peor, la matarían. No era buena con las armas además de lenta al correr. Era terriblemente poco atlética, así que su simple intención no bastaría. Sin embargo, ella era la única a bordo que podía asimilarse con el submarino en Lady Chapel, controlar a Dana y servir temporalmente como su reemplazo. Nadie de la tripulación salvo ella, un Whisper, podría. Bueno, había otra persona, justo a su lado. Kaname observaba la situación en silencio cuando algo en su mente la asustó. Tessa la estaba mirando fijamente desde su posición con una mirada extraña, parecía como si la estuviese apuntando un arma o un cuchillo. Sus ojos soñadores estaban completamente abiertos como los de una persona muerta y sus rasgos mostraban un terrible sufrimiento e indecisión que parecían estar diciendo, por favor, muérete. Me quiere obligar a hacer alguna locura, percibió Kaname. Gauron estaba sentado en el panel, masticando prosciutto. El hombre grande llamado Dunnigan ocasionalmente miraba a Kaname y sonreía. Nuyen estaba recostado a un lado y fumaba entre las dos salidas del centro de comando. Tessa apretó fuertemente la mano de Kaname con sus delicados dedos empapados de sudor. Cuando la soltó, había 2 cosas en la mano de Kaname, un pedazo de papel y una llave pequeña. Espera, ¿qué se supone que? El momento en que pensó eso, escuchó una voz. Es la llave para mi caja fuerte. Era la voz de Tessa o eso parecía, porque de hecho nadie estaba hablando, ni siquiera un susurro. Ni Gauron, Dunnigan, Nuyen o los tripulantes estaban hablando y ninguno de ellos había notado esa voz. Tessa miró a la pantalla al frente de la habitación con los ojos desenfocados. Concéntrate. Esto es resonancia. Siéntelo. Kaname sintió como si algo suave y amable estuviera dentro de su pecho y unos pensamientos desconocidos hacían eco dentro de su cabeza. Saca otra llave de la caja fuerte. Una llave universal. Cubierta 3. Busca a Lady Chapel. Allí, usa esto de nuevo, rezo, Nancia. Espera, ¿qué es Lady Chapel? Nos moveremos, pronto. Debo arriesgar. ¿Qué dices? ¿Qué tengo que hacer con la llave? Oye. Kaname se sorprendió. Se dio cuenta de que había estado gritando en voz alta. Gauron y los demás la miraban sospechosamente. Oye, ¿qué? Preguntó Gauron mientras comía. Bueno. La situación era delicada, escondió la llave y el papel en su mano. Junto a ella, Tessa suspiraba por la desesperación. No me gusta esto. ¿A qué ha venido? Normalmente uno no daría esos gritos en una situación así. Quiero que me lo digas. Gauron se acercó dando pequeños pasos.
Su mirada se detuvo en el puño de Kaname. ¿Qué tienes ahí? Enséñamelo. Kaname no dijo nada. Te he dicho que me lo enseñes. ¿No me escuchas o qué? Gauron se acercó al brazo de Kaname. Tessa actuó al mismo tiempo. Cogió la pequeña pistola con sus manos temblorosas, apuntó a Gauron y con sus ojos prácticamente cerrados, apretó el gatillo. Un ligero disparo resonó en el centro de comando. Gauron se echó para atrás y cayó. Kaname, corre. Gritó Tessa mientras disparaba a Nuyen, que estaba cerca de la salida. Eran disparos caóticos y sin precisión, pero Nuyen reaccionó instantáneamente, tirando su cuerpo al suelo. Un soldado raso se habría quedado de pie y le habrían acribillado. Sorprendida por sus propios actos, Kaname corrió hacia adelante sin dudar. Que Tessa haya sacado una pistola y le haya disparado a alguien. Lo que ella haría en cuanto escapara. Dejó esos pensamientos aparte. Si Kaname dudaba ahora, no lograría nada. Eso es lo que tenía claro. Kaname pasaba detrás de Gauron cuando Dunnigan fue tras ella. La agarró de la chaqueta, arrancándole la manga. La parte rota seguía en su mano y funcionó, pudo escapar. En un momento en el que normalmente se caería, Kaname corrigió su postura y corrió a buscar la salida a máxima velocidad. Usó una silla para saltar sobre Nuyen, que ya se había levantado. Mientras pasaba por la puerta, una bala impactó y a su lado saltaron chispas de la pared. ¡Quieta!, gritó Dunnigan, que había disparado. Kaname no se detuvo, en su lugar, siguió corriendo lejos del centro de comando, manteniéndose agachada mientras daba la vuelta por el corredor. Una bala rebotó en la pared encima de ella pero lo ignoró y dobló la esquina, perdiéndose cada vez más mientras corría. Pesados pasos la seguían desde atrás acompañados por una voz feroz. «Pequeña perra. Te mataré, ya verás». La visión de Kaname se nubló y, mientras corría más lejos, se dio cuenta de que estaba llorando. No podía dejar de pensar en el rostro de Tessa, lo que le iba a pasar a ella misma y al hecho de que su nueva chaqueta se había echado a perder. «Ah», dijo Sousuke. Kur se detuvo inmediatamente. Cogiendo un tubo de metal, miró al techo del corredor y entrecerró los ojos. Disparos. Probablemente 7 balas de calibre 22. ¿Una Walter? Vino del centro de comando, dijo Sousuke. Lo sabía. Mierda. Démonos prisa. Sí, ya lo sé, pero es algo complicado. Estaban en la cubierta 4, que tenía varios compartimentos sellados con escotillas herméticas. No podrían ir directamente al centro de comando como querían. Mientras buscaban puertas abiertas, se encontraron desviándose cada vez más, con callejones sin salida en todas partes, la ruta normal era inútil. Casi todo el submarino está bajo el control de Dana, dijo Sousuke. Sí, creo que yo también entiendo por qué. Submarino problemático. Sea como sea, será mejor que corramos, dijo Sousuke. Cierto. Juntos, corrieron todo lo deprisa que pudieron. Todos en el centro de comando estaban sorprendidos por la espontaneidad de Kaname. Se habían quitado la impresión de que era solo una chica asustada bajo la sombra de Tessa, se había quitado de encima a un combatiente musculoso, no había dudado cuando le dispararon y desapareció como el viento. Gauron y su grupo también estaban sorprendidos por la agilidad de Kaname. Dunnigan se había ido corriendo tras ella y nadie sabía si podría escapar. Todo lo que podían hacer era arriesgarse. Kaname, por favor, de alguna forma, murmuró Tessa en su mente como si fuera una oración. Su pistola se había quedado sin munición, pero la débil calibre 22 había cumplido su parte, espléndidamente. Si la pistola tuviese 2 ojos, seguro que estaría guiñándole uno. Walter TPH. Por primera vez en su vida, Tessa sintió algún apego por el nombre de un arma pequeña. Por supuesto, esta podría ser la última vez. Sosteniéndose el cuello y acomodándose, Gauron se volvió lentamente hacia Tessa. Algo de sangre se veía entre sus dedos. La bala había rozado su cuello y desafortunadamente para Tessa, la herida no parecía ser fatal. El terrorista sonrió con una expresión poco natural. Sus ojos estaban nublados y de un color marrón, quemándose con oscuras emociones, probablemente con visiones de Tessa siendo asesinada miles de veces, descuartizada y destrozada. Gauron finalmente mostró su verdadera naturaleza. «Nada mal, señorita», dijo, en una voz que no tenía ninguna inflexión. Tessa intentó engañarlo con todas sus fuerzas. «No te di porque me diste lástima. Más te vale agradecérmelo». «¿En serio?», dijo Gauron mientras la cogía por la trenza y le hablaba bruscamente. «NNN». El dolor hizo a Tessa gemir sin querer. Gauron usaba la suficiente fuerza como para hacerle temer que su cuello se fuera a romper. Le cogió la barbilla con su mano ensangrentada, acercándose tanto que ella podía sentir su aliento.
La tripulación del centro de comando presenció esto e intentó luchar, pero al estar amarrados con esposas y cadenas, no había nada que hacer. No dejes que se te suba a la cabeza. Me ordenaron no matarte, pero honestamente, no me importa nada esa orden. ¿Por qué no te arranco los intestinos y los cuelgo por el cuarto, NNN? Tess estaba de puntillas, tratando desesperadamente de soportar el dolor, pero Warren la tiró al suelo. Se limpió la sangre del cuello y le habló a Nguyen. Tú, ve tras esa chica también. De todas formas no puede ir a la proa. Cuando os hagáis con ella, rompedle una pierna por cortesía. ¿Y tú qué harás?, preguntó Nguyen. Puedo hacer esto solo. Además, puede que haya gente que ignoró la orden de evacuación. Si encuentras a alguno, mátalo, ¿vale? Claro, Nguyen respondió como si nada y se fue del centro de comando. Bien, señorita excapitana, estoy muy molesto, pero no te mataré todavía. He pensado un castigo mejor. Gauron se limpió la sangre de su cuello con una servilleta de papel, caminó hacia la silla de la capitana y presionó el interruptor de órdenes verbales. IA, profundidad de periscopio. Velocidad, 5 nudos. Busca naves cercanas usando ESM. Sí, señor. La nave empezó a ascender rápidamente. La rápida subida creó turbulencias y el casco, usualmente silencioso, gruñó lo suficientemente fuerte para que cualquier submarino cercano lo detectara. ¿Qué estás? Lo verás pronto. Sí, pronto. Kaname se escondió tras la sombra de un cubo de basura, desde donde podía escuchar el sonido de las pisadas que la perseguían pasar por el corredor adyacente. Era casi como si lo hubiese perdido. ¿Ya estoy bien? No lo sé, pero no puedo quedarme aquí. Salió silenciosamente de detrás del cubo. Su chaqueta rota se deslizaba por su hombro. Entristecida por su ropa hecha jirones, decidió tirarla. También estaba preocupada por el sonido de las pisadas, así que también se quitó las botas. De haber llevado sandalias en aquel momento, probablemente no habría podido escapar. Las botas que le salvaron la vida costaban 13,000 yenes, lo que significaba que debía volver a por ellas después. Ahora todo lo que tenía puesto era una camiseta tipo esqueleto y unos shorts, casi iba desnuda. Caminó descalza por el suelo frío. El submarino se movió pesadamente y el suelo se inclinó un poco. Kaname no sabía si se inclinó hacia la proa o la popa. Casi todas las puertas estaban cerradas, así que llegar al camarote del capitán era difícil. El hombre que la seguía, Dunnigan, daba miedo y puede que estuviera esperándola detrás de una esquina o tras una puerta medio abierta. El miedo principal de Kaname en ese momento era cruzarse con él. Cuando llegó al camarote del capitán, Kaname usó una tarjeta para entrar. Tessa se la prestó desde que llegó a la nave. La otra llave que le habían dado hace poco era la llave de la caja fuerte, la importante. La caja fuerte incrustada en la pared tenía el tamaño de un televisor de 14 pulgadas. Metió la llave y le dio vueltas. Había un código de 8 números en el papel que Tessa le había dado. Presionó los botones, introduciendo la contraseña, 321288765. El cerrojo electrónico se desbloqueó y la puerta de la caja fuerte se abrió sin problemas. Kaname miró dentro y vio un archivador grueso, algunos documentos y una caja cuadrada que parecía un estuche de joyas. Intuitivamente tomó el objeto parecido a un estuche y lo abrió. Dentro había una llave del tamaño de su dedo meñique con las letras UNV grabadas en un lado. Esta era la llave universal, no había dudas de eso. Si este fuese un videojuego de rol, aparecería un efecto de sonido de ítem encontrado. No había nada más que pareciera una llave en la caja fuerte, sin embargo, en la parte trasera de la caja fuerte había un portarretrato que todavía estaba boca abajo en la oscuridad. Era el mismo que Kaname había visto la primera vez que vino a esta habitación después de la fiesta. Tessa había dicho algo de unos códigos y rápidamente la había introducido en la caja fuerte. No debo verla. Hacer eso iría contra las reglas, pensó Kaname. Pero no me deja de picar la curiosidad. A pesar del hecho de saber que no debía, Kaname cogió el portarretrato. Como había supuesto, era una foto de Sousuke. Ella y Sousuke estaban el uno al lado del otro cerca de unas rocas. Tessa llevaba una camiseta y unos leggings y Sousuke llevaba su uniforme de campo. Detrás de ellos había un M9 manchado con pintura azul. Kaname se arrepintió enormemente por haber mirado. Una tercera persona pensaría sin duda que los dos hacían una buena pareja y que no había espacio para ella. Soy una extraña, una invitada. Solo soy una carga. En ese caso, ¿por qué estoy en un lugar así, haciendo estas cosas? Estoy corriendo, escapando de un asesino profesional,
sin saber qué es lo que quiere. ¿Y todo esto por qué? ¿Hay alguna razón por la que deba estar aquí? ¿No debería morir aquí? ¿No preferiría abandonar todo y resguardarme en una esquina de esta habitación? Estos profundos pensamientos corrían por su mente y su corazón latía fuerte. Estaba asustada, exhausta y harta, pero aún así, Kaname siguió moviéndose sin dudar, lo hacía por razones que no entendía. Dejó el portarretratos en su sitio y cerró la puerta. Colocó la llave universal en el bolsillo de sus shorts, encendió el ordenador sobre el escritorio para ver si podía encontrar alguna información importante, pero pedía una contraseña para usarla. Intentó utilizar la contraseña de la caja fuerte, pero no funcionó. Después de rendirse con la contraseña, buscó entre los muebles y documentos, pero obtuvo ningún resultado. No hay razón para seguir aquí, pensó Kaname. Tenía que llevar la llave que había conseguido a Lady Chapel. En cuanto a qué iba a hacer allí y cómo debía hacerlo, todo lo que podía hacer era encontrar una solución una vez llegara hasta allí. Pero, ¿dónde encontraría a Lady Chapel? Kaname vagamente recordaba lo que el término en inglés significa. No tenía ni idea de cómo encontrar un lugar así. Si todavía hubiese alguien en la nave, podría preguntarle. Debo buscarlo. Pero el hombre seguía recorriendo el submarino buscándola. La IA madre Dana informó, barco en la superficie. Superficie detectado, dirección 323. Reconocida como Eco 1. Fragata de clase Nox. Distancia estimada, 32 kilómetros. Gauron escuchó la información y asintió de forma aprobatoria. Lo que los sensores del de Danaan habían encontrado era una fragata estadounidense de la vieja escuela. Probablemente era una de las naves que los estaba buscando y, gracias a que habían subido a la superficie y que las condiciones habían sido tan bruscas, el casco estaba gimiendo. ¿Qué piensa hacer?, se preguntó Tessa mientras miraba a Gauron darle una exorbitante orden a la IA. Bien, carga los misiles Harpón número 1 y 2 para ser lanzados. El blanco es Eco 1. Modo de disparo, Vol. Tú puedes encargarte del resto. Sí, señor. Así que este era el castigo. Gauron pretendía lanzar misiles antibuque a la fragata. Tessa se levantó y lo cogió del brazo. Detente. No tienen nada que ver con esto. Hay casi 300 personas a bordo. Y además contraatacarán. No me digas, respondió Gauron de forma indiferente. Si me odias, entonces hazme lo que quieras. No metas a otras personas en esto. La histeria de Tessa debió satisfacer a Gauron, porque sonrió como si estuviera feliz desde el fondo de su corazón. J.E. No, no lo creo. A la gente como tú le afecta más causarles dolor a las personas que le rodean, no es así. Lo sé perfectamente. De repente, la IA anunció. Blanco, Eco 1. Modo de lanzamiento automático. Introduciendo datos, completado. Número 1, listo. Número 2, listo. Vale. Llena de agua las lanzaderas 1 y 2, ordenó Gauron. Detente, Dana, gritó Tessa. Sí, señor. Llenado completado. Abre las escotillas de lanzaderas 1 y 2. Detente, por favor. Sí, señor. Abiertas. Gauron apartó a Tessa de su brazo lanzándola al suelo. Mira bien lo que va a pasar. Ajá. Ahora, número 1, número 2, dete. Lánzalos. Misiles antibuque lanzados desde el Tuata de Danaan. La tripulación en el hangar también pudo escuchar el lanzamiento de los misiles. El comandante Mardukas dudaba que algo serio estuviese pasando en la nave, pero el sonido de un misil le informó de que las cosas estaban mucho peor de lo que pensaba. Las armas del de Danaan, específicamente misiles antibuque, se habían lanzado bajo el consentimiento de la IA. Imposible. Esto no puede ser. No. ¿Qué es imposible? ¿Qué está pensando? Oficial. Misiles Harpón. Gritó uno de los subordinados de Mardukas. Ya lo sé. No importa. Intentemos atravesar la escotilla y llegar al centro de comando. Hasta ese momento, el centro de comando no había respondido sin importar cuántas veces lo habían intentado y la voz de la IA les aconsejaba esperar. Había sido muy cuidadoso, la escotilla central llevaba cerrada 30 minutos, ya no podía tardar más. Tenía que mandar a sus hombres a la popa para ver qué estaba pasando. Al centro, de comando, murmuró Mardukas algo mareado. Tenía dolor de cabeza, le era difícil respirar y apenas podía concentrarse. Pensaba que era solo él, pero los demás parecían estar igual. Era el oxígeno, el suministro de oxígeno no funcionaba o alguien lo había detenido intencionalmente. Pónganse, las máscaras. Máscaras de oxígeno. Algunos ya habían caído al suelo y no se movían. Otros solo se quedaban allí tirados, a pesar de que alguien les diera una máscara de oxígeno. Algunos pudieron quedarse de pie y operar manualmente el panel del suministro de oxígeno que no respondía. Usen un M9 en la escotilla central, intentó gritar Mardukas mientras se aferraba a la pared, pero le fallaron las fuerzas y cayó de rodillas. Sintió que la habitación daba vueltas. O podía ser el que se caía. Capi, Tana. Sus instrucciones fueron correctas. Nunca,
por Dios santo, deja de sorprender. Superficie del Océano Pacífico Occidental. Cuando los dos misiles Harpoon antibuque fueron disparados desde el Tuatha de Danann hacia la superficie, sus motores se encendieron y volaron a una altura extremadamente baja. Antes de haber volado unos 20 segundos, como estaba diseñado todo modelo, activaron sus buscadores de radar y detectaron su blanco. En el interior del puente de la antigua nave empezó un tumulto después del repentino ataque. Con nada más que un SS de nivel básico no podía esconderse de los radares. Intentó enfrentar el ataque, pero tuvo muy poco tiempo. De todas formas, el sistema de armamento antimisil SIPS, que consistía en cañones Vulcan de 20 milímetros, apenas logró destruir uno de los misiles. Sin embargo, el otro fue inevitable. El misil antibuque del de Danann golpeó en el lado izquierdo de la fragata sobre el nivel del mar. El misil perforó el casco externo, se introdujo en el hangar de helicópteros y arrancó la cola de un helicóptero antisubmarino. A pesar de haber impactado, el misil no perdió velocidad sino que perforó el casco del otro lado. Mientras se despedazaba y explotaba, cayó al mar del lado derecho. La explosión que debió haberse sentido nunca ocurrió. Le habían quitado la ojiva al misil antes del lanzamiento. Milagrosamente ningún tripulante salió herido, pero el equipo de mantenimiento que apenas acababa de terminar de trabajar con el helicóptero se enfureció y pateaba el suelo. Ellos, por supuesto, no se podían imaginar que sus propias vidas habían sido salvadas por una chica de solo 16 años. En el mar, a 17 kilómetros de la fragata, otra nave estadounidense bullía como un panal de abejas que hubiera sido molestado. El submarino de ataque rápido Pasadena había detectado un ataque con misiles hecho por el Toy Box contra otro barco. El capitán emocionado tenía el rostro azul mientras ordenaba a sus hombres ir a las estaciones de batalla y preparar torpedos de capacidad avanzada ATCAP. El Toy Box era un enemigo y uno fuera de control. Tenían que hundirse lo más pronto posible. El Pasadena se convirtió en una multitud sedienta de sangre que iba por el prácticamente indefenso de Danann. Tuatha de Danann, cubierta 4, popa. No hay absolutamente nadie. Quedándose sin aliento, Kaname corrió por el pasillo, llegando a unas puertas cerradas. Una tras otra intentaba abrirlas, pero se rendía y buscaba otro camino. No encontró más que callejones sin salida y no entendía qué era esa Lady Chapel de la que Tessa le habló, ni dónde se encontraba o qué tipo de habitación era. La estructura llena de puertas era como el calabozo de un juego. Ese hombre grande estaba allí en alguna parte. Puede que estuviera cerca, acercándose cada vez más y Kaname estaba perdida. ¡Ah! Su pie quedó atrapado en una cubeta y se cayó, causando mucho ruido. Kaname se levantó inmediatamente después de haber escuchado unos pasos. O ella creía que eran pasos, no estaba segura. El sospechoso sonido pronto desapareció. ¿Qué? ¿Qué era eso?, se preguntaba mientras se incrementaba su ansiedad. Miró detrás de ella mientras caminaba y Tad se golpeó contra algo. El hombre grande, Dunnigan, estaba de pie ante ella. «Mira lo que he encontrado», se burló. Kaname intentó correr pero su poderosa mano la tenía agarrada del brazo. Intentó liberarse, luchando desesperadamente. Dunnigan la acercó con una sola mano y la lanzó violentamente. Su cuerpo de 48 kilos salió volando como una lata vacía. Se golpeó de espaldas contra una puerta. El impacto la abrió y Kaname entró dando una voltereta en una cabina. Kaname arrolló unas sillas y se encogió de dolor en el suelo. Fue un golpe tan fuerte que le costaba respirar. Kaname intentó alejarse a rastras de Dunnigan mientras él se acercaba. No era una pistola sino un cuchillo lo que su oponente llevaba. Un cuchillo. ¿Por qué tiene algo así? ¿Por qué no le basta con atraparme? Su mente se congeló pero dos palabras la atormentaban repetidamente: estoy muerta. Dunnigan estaba intentando hacerla sufrir. Si solo quisiera atraparla, nunca la habría lanzado. Kaname vio la expresión de Dunnigan en la tenue iluminación roja. Tenía una sonrisa infantil, la cara de un niño que va a realizar su travesura favorita, como desmembrar insectos o ranas solo para divertirse. Así es, intenta escapar, chinita. Intenta escapar, retó Dunnigan. El escándalo y los gritos de Kaname podían escucharse desde lejos, incluso más allá del corredor de estribor. Sonaba como si saliera de la cubierta 4, un piso abajo. Momentos antes, Sousuke y Kurz habían descubierto el cadáver del soldado raso Lian en la sala de reunión 1, junto con una camisa de fuerza abandonada, esposas y cadenas. Gauron no estaba allí y tampoco la ametralladora que el soldado Lian debía tener. Hijo de perra. Suena cerca del comedor. Sousuke y Kurz dejaron de investigar la habitación y corrieron de vuelta al pasillo. El submarino estaba inclinado y temblaba, lo que no era tan grave, pero hasta donde ellos sabían, era la primera vez que el de Danann se movía de esa forma. Corrieron a través de varias puertas en el desierto corredor.
Mientras se acercaban a las escaleras de la cubierta 4, sintieron a alguien detrás de ellos. Nguyen apareció por la esquina que acababan de pasar. ¿Nguyen? Oh, vosotros. ¿Estáis bien? Ahora mismo. Nguyen se acercó moviendo su mano izquierda. En su mano derecha tenía una pistola automática de 9 milímetros. Sousuke y Kur se movieron respectivamente a la izquierda y a la derecha por instinto en lugar de quedarse de pie a analizar la situación. De repente, Nguyen disparó inesperadamente cerca de ellos. La bala produjo chispas en una pared cercana y el sonido perforante de disparos se escuchó en los pasillos. ¡Ja! Naturalmente. Nguyen silbó. Sagara, parece que tu novia está allí abajo, pero... Una bala pasó cerca del rostro de Sousuke cuando intentó asomarse. Un poco de metralla le cortó la mejilla y alejó su cabeza. No puedo dejar que llegues allí. Lo siento. Sousuke y Kurz estaban sorprendidos. ¿Cómo podía Nguyen, un miembro del SRT, ser un traidor? Probablemente había otra persona con él, pero era impensable que fuera McAllen, así que probablemente fuera el nuevo, Dunnigan. Los dos, escondidos a la izquierda y derecha del corredor tras tuberías y puertas, estaban atrapados. La escalera estaba ahí mismo, pero probablemente les dispararían en la espalda antes de llegar. Ni Sousuke ni Kurz tenían pistolas o cuchillos ahora mismo. Solo tenían el tubo de metal que Kurz recogió por el camino. A este paso, Nguyen tenía razón, Kaname estaba en peligro. Sousuke, esto es lo que haremos, le dijo Kurz en japonés tan fuerte que cualquiera podría escucharlo. Yo me encargaré de ese pedazo de mierda. Cuando te dé la oportunidad, mueve tu trasero hacia esas escaleras. ¿Tú solo? Pero, sin discutir. Kaname está en problemas. Ve, insistió Kurz. Entendido. Y le pedirás disculpas, dijo Kurz, sonriendo ampliamente. Sousuke asintió, preparándose. Los pasos de Nguyen se acercaban. ¿Qué están susurrando? Kurz apuntó hacia el sonido de las pisadas y lanzó el tubo. Ve. Al escuchar la orden, Sousuke corrió desde el pasillo. El hombre grande se acercaba, sonriendo como un maníaco y llevando en la mano un cuchillo. Kaname tomó una silla tubular y se la lanzó, pero Dunnigan se cubrió con su brazo sin mayor esfuerzo. Kaname había logrado levantarse y alejarse cuando se dio cuenta de que estaba en el comedor. Adelante. Corre, dijo Dunnigan sin piedad mientras se acercaba. Pudo ver el miedo en los ojos de Kaname y estaba encantado. Kaname entró corriendo a la cocina, golpeándose la cadera contra una mesa tan fuerte que se tambaleó. Todavía no. Sigo bien. Hay cuchillos aquí, también rodillos y sartenes. Con el sonido de pesados pasos, el hombre entró a la cocina tras Kaname como si estuviese lanzándose por la puerta. Al ver una lata de spray de pimienta en la mesa, Kaname la cogió y le golpeó el brazo con ella. El interior de finos polvos se salió completamente, pero Dunnigan solo sonrió ampliamente y respiró profundamente a través de su nariz. Si entrenas, puedes soportar el gas lacrimógeno hasta cierto punto, recordó que Sousuke le dijo eso una vez. Este hombre era un soldado entrenado. Sousuke, ¿dónde estará ahora? Supongo que no me salvará más. No con esos ojos fríos. Estoy en un problema bien gordo, ya no tienes a dónde ir, declaró Dunnigan. Kaname le tiró un tazón, pero él lo desvió. Lanzó una cuchara pero fue inútil. Lanzó un cuchillo para carne lo más fuerte que pudo pero no se quedó clavado en la pared como en las películas sino que pegó con el mango y cayó al suelo. Aléjate. No, no lo creo. Kaname miró el comedor a través de la ventana de la cocina y pudo ver que no había nadie. No vendría ayuda. Dunnigan cargó nuevamente como una ola. Kaname estaba de espaldas a la pared, había sido arrinconada en la larga y angosta cocina sin otro recurso. Sus músculos se rindieron a la dureza del metal y fue abrumada por el enfermizo hedor del sudor. No puedo respirar. Me presiona. Duele. Escucha, odio a los asiáticos, especialmente a los chinos. Mataron a Nick. Mi Nick. Tener que saludar a gente como tú. ¿Sabes lo humillante que es eso? Está loco, pensó Kaname. Nick, ¿quién es ese? ¿Quizá un viejo compañero de batallas? No había tiempo para pensar en más nada. Dunnigan tomó a Kaname del cuello y el cuchillo en la otra mano, sus ojos estaban llenos de locura y regocijo. Chidori. Llamó una voz desde la puerta del comedor. Era Sousuke. Ha venido. Pero era muy tarde, el cuchillo ya estaba a menos de 30 centímetros de su cara. Sousuke estaba a más o menos 9 metros y al otro lado de la pared. No había forma de que llegara a tiempo. Dunnigan también lo creía. Por un instante, reaccionó sutilmente a la voz de Sousuke pero pronto se volvió a concentrar y puso su cuchillo contra el cuello de Kaname. Pretendía terminar con ella primero. El brazo de Dunnigan se tensionó, iba a cortarle el cuello. Nunca pensó que todo hubiese terminado. Dicen que los pilotos de aviones que se estrellan siguen intentando hasta el último segundo mover los controles y palancas. Ahora mismo, Kaname era como ellos. Su mano derecha, que hasta ese momento había estado sacudiéndose sobre el lavamanos cercano, agarró algo. No era ni un cuchillón ni un garrote, era rectangular y delgado, una tabla de plástico.
¿A quién le importa? Cualquier cosa servirá. NN. Kaname golpeó en el rostro a su oponente con la tabla tan fuerte como pudo. Para él, la fuerza del golpe fue insignificante, pero su acción le hizo detenerse antes de poder cortarle la garganta a Kaname. La expresión de Dunnigan mostró sorpresa y estupefacción, y el lado izquierdo cambió completamente, desde la frente hasta la barbilla la piel se había caído, revelando tejidos grasos amarillos y los rosáceos pómulos, y como si quisiera ocultar la atroz herida, la sangre empezó a brotar muy rápidamente. La agonía retorció su rostro a un estado aún más desagradable. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Dunnigan soltó a Kaname y retrocedió. Puso su mano izquierda sobre su cara y dejó salir un grito bestial. ¡Gah! Kaname tosió violentamente, se hundió contra la pared e inspeccionó la tabla en su mano derecha. Era un rallador de plástico ABS usado para cocinar y todavía tenía pedazos frescos en su superficie. ¡Kibya! Gritó al mismo tiempo que lo lanzaba. Los ojos azules de Dunnigan estaban encendidos con una furia enloquecida. ¡Pepe-perra! Dijo con un grito que podría desgarrar el cielo. Pero Kaname estaba llena de adrenalina y le respondió de un grito, sin estremecerse. No soy una perra, vale. Ven, esta vez, te haré filetes como a un pescado. Sousuke saltó a la cocina. Dunnigan. La respuesta de Dunnigan fue rápida. Sacó la pistola de la cartuchera de su cadera y disparó, mirando hacia atrás sobre el hombro. Mientras rodaba por el suelo, Sousuke cogió un cuchillo que estaba en el suelo y se escondió tras un frigorífico. Seguramente Sousuke no tenía un arma porque, basándonos en la experiencia de Kaname, si llevara una, ya estaría disparando sin piedad a Dunnigan. Dunnigan, tú también estás con ellos. Gritó Sousuke. Así es, yo también. Mataste a Lian. Sí, se lo merecía. Sousuke abrió la puerta del frigorífico para que actuara de escudo, pero Dunnigan disparó de todas formas. La mano derecha de Sousuke sacó y lanzó un cuchillo. Se dirigió certero al torso del enemigo, pero Dunnigan levantó su pecho a tiempo, haciendo que el cuchillo quedara incrustado en su hombro. A pesar de su herida, Dunnigan seguía con su arma en alto y disparando. De nada sirve esconderse. Sabiendo que Sousuke no tenía armas, avanzó con la intención de asegurarse su muerte. Kaname empezó a correr sin considerar las consecuencias. Saltó sobre el brazo de Dunnigan que sostenía la pistola. Su agitado contendiente gruñó y la lanzó contra la estufa, creando rajas en el vidrio a prueba de calor. Esto creó una oportunidad y, para cuando Dunnigan volvió la vista, Sousuke ya había salido corriendo de detrás del frigorífico en dirección a su enemigo. ¡Arg! Dunnigan movió el brazo lateralmente con el cuchillo en su mano izquierda, pero Sousuke logró evadirlo. Sousuke lo forzó a levantar la pistola en su mano derecha y apartó la cabeza justo antes de que disparara. Cogiendo los dos brazos de su enemigo, Sousuke saltó. Su rodilla llegó violentamente a la barbilla de Dunnigan, tirándolo al suelo de espaldas. Dunnigan dejó caer la pistola pero continuó intentando asestar con el cuchillo, cortándole algo de pelo. Sousuke rodó por el suelo, cogió la pistola y, en una pose muy poco natural, apuntó sobre su cabeza, disparando 1, 2, 3, 4 tiros. La pistola quedó vacía. Chin. Aunque su torso había recibido directamente balas del calibre 45, Dunnigan no caía. Seguía de pie como Benkei y dio un paso atrás, seguido por otros 2 pasos. Consúltalo con la almohada, se burló Sousuke mientras se ponía de pie y pateaba al hombre. Dunnigan cayó primero de espaldas y el impacto hizo que saltaran ligeramente las tazas de medir sobre el lavamanos. Eso era todo. Dunnigan había muerto con los ojos abiertos, mirando fijamente el techo. Sousuke ayudó a Kaname a levantarse de donde estaba cubriéndose detrás de la estufa. Ambos estaban empapados en sudor, pero Kaname estaba en mal estado. Estaba cubierta de moretones y heridas, su pelo estaba hecho un desastre y su camisa rota tenía sangre de Dunnigan. ¿Chidori? Dijo Sousuke, respirando con dificultad. Kaname estaba aturdida y solo lo podía mirar fijamente. ¿No estás herida? ¿Te duele algo? Todo, respondió Kaname con una voz frágil. Su corazón le dolía más que su cuerpo. Finalmente la habían rescatado, lo que la hacía sentirse aliviada, pero al mismo tiempo la hacía sentirse miserable. Los dos sentimientos contradictorios se mezclaban dentro de ella y se unían en una sensación muy intensa. Había estado intentando suprimir el estallido, pero claramente estaba a punto de salir a la superficie. Repentinamente recordó la duda que había sentido frente a la caja fuerte. Se preguntó por qué en vez de huir no había deambulado por la nave en busca de una pista y que había intentado probar, enfrentándose al peligro de esta forma. No soy una carga, dijo en voz temblorosa. No soy tu carga. Me puedo cuidar sola. Como hace un momento, no estaba asustada para nada. Para nada. En ese punto, las palabras le fallaron. Kaname bajó la cabeza y un sollozo se le escapó de la garganta. Gotas de líquido caliente caían a sus muslos. Chidori, Sousuke se inclinó y le tocó el hombro. Después de un silencio que pareció eterno, dijo con incomodidad, Lo siento. Tú, claro que no eres mi carga. Kaname permaneció en silencio. ¿Lo has olvidado?
Me has ayudado muchas veces. Si no hubieses estado allí, habría muerto hace mucho. Esta vez también. No sé si hubiera podido enfrentarme a Dunnigan con su pistola. Probablemente no hubiera podido, pero porque estabas aquí, Sousuke dudó. Es porque estás aquí, que yo también lo estoy. Así que no digas cosas como que te puedes cuidar sola. Kaname lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Sus ojos se encontraron por un momento, pero Sousuke apartó la mirada rápidamente. Se rascó la frente con su dedo índice, con expresión de sorpresa e incomodidad. Está bien, te creo, dijo Kaname sorbiéndose la nariz. Cuando notó la sangre que le salía de la herida en su pierna y en el hombro, le dijo, Sousuke, estás herido. Estoy bien. Es superficial. Los primeros auxilios pueden esperar. ¿De verdad? De verdad. No te preocupes. ¿Te puedes levantar? Sí. Kaname cogió la mano que Sousuke le ofreció y la sintió cálida y suave y muy reconfortante. De forma repentina, un sonido agudo resonó a través del submarino. Era un sonido que jamás había escuchado. Sonaba como si un metal hubiera golpeado el casco y hubiera creado una reverberación horrible. Eso ha sido un sonar de ataque, dijo Sousuke con el ceño fruncido. ¿Eso qué quiere decir? Significa que otro submarino está intentando lanzarnos torpedos. USS Pasadena. El Pasadena una vez más captó el sonido del Toy Box sumergiéndose en aguas más profundas. Estaba acelerando en dirección norte a unos 30 nudos y estaba a unos 6 kilómetros. El Toy Box hacía tanto ruido que se parecía a la nave contactada anteriormente. Cuando el incidente de contacto ocurrió hace varios días, había maniobrado delicadamente, pero ahora era como una ballena ahogándose porque se le había olvidado cómo nadar. Se deslizaron a través del agua, moviéndose hasta una posición ideal para el ataque y, con el sonar activo, finalmente lograron encontrar la posición de la nave enemiga. Este submarino de ataque rápido estaba cargado con los torpedos MK-48 de último modelo, conocidos como ATCAP, cuya velocidad podía llegar rápidamente a los 60 nudos. Los torpedos estaban llenos de 300 kilos de explosivos, suficiente poder destructivo para hundir cualquier nave de batalla. Ahora mismo, 2 de esos torpedos ATCAP esperaban ansiosamente el momento de lanzarse. Las escotillas de lanzamiento número 3 y 4 están abiertas. Estamos listos para disparar, anunció el oficial ejecutivo Takenaka. Su tono era alegre pero su voz era seria por la tensión. Miró los agudos ojos del capitán Sailor, buscando una señal de aprobación. Señor, ¿de verdad lo haremos? Lo haremos. No podemos dejar ir esta oportunidad, respondió Sailor severamente. No debemos ser considerados. Número 3, fuego. Ordenó. Sí, señor. Número 3, fuego. El aire comprimido empujó el ATCAP, dejando un camino de burbujas. El torpedo cortaba el agua. Disparar solo uno inicialmente era una táctica muy inusual de Sailor. En unos minutos, el Pasadena lanzaría otro ATCAP. La nave enemiga probablemente ejecutaría arriesgadas maniobras en un esfuerzo por evitar el primero y si lograba evadir ese y evitar la herida mortal, el segundo torpedo llegaría para darle fin. Se estaban asegurando de lograr la victoria. Eso era todo lo que la tripulación del Pasadena podía esperar. De acuerdo a los cálculos, el primer torpedo impactaría el Toy Box en unos 6 minutos. Tuata de Danaan, Centro de Comando Central. Sonido de hélice a alta velocidad en el agua en 298. Se estima que es un torpedo, cantidad 1. Probablemente se esté acercando a la nave, anunció Dana en una voz frustrantemente calmada. Si hubiese un técnico de sonar, sabría y reportaría qué tipo de torpedo era, cantidad, velocidad, profundidad. Diría todo rápidamente. Sin embargo, esta información reflejaba el límite de las capacidades de Dana. Una carta náutica se mostraba en modo expandido en la pantalla al frente del centro de comando. La marca que indicaba el torpedo se movía lentamente hacia el de Danaan. Quedaban menos de 5 minutos. Ahora que la propulsión superconductiva no se podía usar, era imposible quitárselo por la fuerza. No podían evadirlo. Si les daba directamente, probablemente ni siquiera el gigantesco de Danaan podría evitar hundirse. Todo sería aplastado por la presión destructiva del agua y sería hecho pedazos, convirtiéndose en restos dispersos en el suelo marino a muchos kilómetros bajo el agua. Esto es lo peor que podía pasar, murmuró Tessa, mirando fijamente a Gauron que estaba cerca. Devuélveme el control de la nave inmediatamente. Tan solo deja ir al timonel y al encargado del sonar. No permitiré que se resistan, lo juro. No, dijo Gauron casualmente. Eso haría la diferencia entre que esta nave se hunda o no. Aunque existe la posibilidad de que yo no pueda hacerlo, pero tú no tienes ni una oportunidad, exclamó Tessa. No lo sabré hasta que lo intente, ¿no? Morirás también. ¿Piensas suicidarte? ¿Suicidió? Gauron sonrió como si le estuvieran contando un chiste muy negro, un chiste del demonio. ¿Suicidió, eh? Si así fuera sería el suicidio más magnífico del mundo. Es decir, me estaría llevando conmigo este submarino que vale miles de millones de dólares. No creo que esté tan mal. Es la sombra de la muerte. Tessa se dio cuenta por primera vez que este hombre no tenía ningún aprecio por la vida.
Simplemente era la carnada en una arriesgada operación terrorista. Se expuso al peligro de ser tomado en cautividad y lanzó un ataque con misiles a un submarino estadounidense. Estas no eran acciones de alguien que quería regresar con vida. Lo malinterpreté desde el principio. ¿Cómo puede ser? Juguemos como gallinas. Sumérgete hasta 450, ordenó Gauron. Advertencia, la orden excede la profundidad práctica máxima, respondió Dana. No me importa. Intentémoslo. Sí, señor. La nave se inclinó aún más y empezó a caer hacia el abismo. El peligroso drama de Kurz continuaba. Nguyen estaba en el corredor con una pistola y Kurz estaba desarmado. Kurz quería enfrentarlo valientemente pero solamente podía seguir corriendo. Si salía al umbral, terminaría siendo un blanco móvil. Estaba lidiando con un tirador miembro del SRT, así que no importaba lo ágil que fuera, no podría escapar de Nguyen. El sonar de ataque que acababa de sonar probablemente era un submarino estadounidense y posiblemente un torpedo estaría tras ellos. A este paso, la nave se hundiría. El escenario no podía ser peor, era el claro ejemplo del dicho, de mal en peor. Por cómo van las cosas, pronto estaremos en el armario de Davy Jones. ¿No te importa? Gritó Kurz. Nguyen se rió. Estaré bien. Por lo que he escuchado, este submarino es más rápido que un torpedo. Estúpido. Los torpedos más nuevos son muy rápidos y son de la Marina estadounidense. ¿Y qué sugieres? ¿Que nos juntemos a rezar? Deja de decir idioteces, dijo Nguyen con desdén y tono de superioridad absoluta. Pero, ya sé. Sal con las manos en alto, Kurz. No me importaría perdonarte la vida. Vete a comer mierda, gritó Kurz. Nguyen se echó a reír. Es de verdad. Vamos juntos al centro de comando. Hablaremos con Gauron y matarás a alguien de la tripulación. Entonces serás uno de nosotros también. Hasta te pagarán. Vamos, tío, por favor. Ahora fue el turno de Kurz de reírse. Se vio a sí mismo saliendo con las manos en alto, rogando y diciendo, muy bien, me cambio de bando. Era tan patético y tan vergonzoso que no pudo más que reír en medio de una crisis como en la que estaba. Mi chica nunca estaría orgullosa de mí. Nguyen, eres un desgraciado. Cállate, dijo su oponente, su voz se hacía cada vez más sombría. ¿Quieres que te diga cuánto me paga la organización de Gauron? 5 millones de dólares. Sí. Eso eran más de 500 millones de yenes japoneses. Era suficiente para vivir una vida llena de lujos. Ya hay 2 millones en mi cuenta como adelanto del pago. ¿Y por qué no? Si logran quedarse con un submarino de miles de millones de dólares, 5 millones no es nada. ¿5 millones? ¿Me escuchas? Te seguirás riendo y diciendo que soy una desgracia y vamos, tío, por favor. A menos que seas un niñato rico que nunca ha tenido que trabajar, no deberías hablar así. Con tanto dinero, Kurz nunca tendría que preocuparse por la comida de mañana. Tendría seguridad en su vida y probablemente se pasaría todos los días divirtiéndose en alguna isla del sur. También podría quitarse de encima el trabajo y podría llevarla a un mejor hospital. Escucha, Kurz, Mitril es una organización de mercenarios, no son héroes de la justicia. Ya te lo había dicho, no somos más que un montón de asesinos a sueldo. ¿No es sentido común irse con el cliente que ofrece más? Kurz no supo cómo responder. No ganarás nada intentando quedar bien haciendo tu trabajo. Vamos, sal. Kurz inspeccionó la cabina en la que estaba de pie. Era la habitación de un marinero, no tenía nada especial. Había literas y efectos personales, fotos pegadas en la pared de tesa con su uniforme y no había nada que pudiera ser un arma, excepto el extintor junto al umbral de la puerta. Me he decidido, Nguyen, dijo Kurz. Oh, me encargaré de ti y le pediré a Tessa un pago adicional. Le haré una foto sexy en bañador y venderé las copias a los chicos de la nave por $20 cada una. Si 100 la compran, serían $2000. Será suficiente. Pensé que eras más inteligente, dijo Nguyen con una voz raramente calmada. El sentido del olfato de Kurz captó un impulso asesino desde el corredor. No tiene que ver con ser inteligente. Solo soy realista, dijo, mientras levantaba el extintor y se preparaba. Sousuke tenía algún recuerdo de Lady Chapel, el lugar del que hablaba Kaname. Estaba en el interior de la cubierta 3, justo debajo del centro de comando. En el mapa del submarino que la tripulación y el personal de combate terrestre debían conocer, solo había una parte pintada de negro y sin nombre. Sousuke no había pensado demasiado en eso, pero la existencia de ese compartimento secreto hace mucho que estaba aparcado en su mente. La tripulación del Dedanán estaba formada por personas de varias razas y religiones, así que no había ningún capellán o un lugar que sirviera de capilla. Era orden de la capitana que cada persona debía practicar sus creencias como mejor le pareciera. ¿Era Lady Chapel una capilla secreta? Solo un poco más. Vamos, Sousuke corría cuanto le daban las piernas hasta que llegaron a la habitación en la cubierta 3. Llevaba a Kaname a rastras de la mano. Estaba preocupado por Kurz, pero, ahora mismo, retomar el control de la nave y quitárselo a Gauron era más importante. La única pista que tenían estaba escondida en las palabras que Tessa le había dicho a Kaname.
Los temblores en el casco continuaban y el suelo se había inclinado considerablemente. Era como un avión volando en picado. Se escuchaban ruidos de todas partes de la nave y pequeños objetos caían al suelo desde escritorios y estantes. Sousuke y Kaname cruzaron por una esquina, casi cayéndose en el proceso y descubrieron una puerta en un corredor largo y angosto. En la puerta había 2 letras, LC. Una advertencia decía, se prohíbe la entrada a esta habitación sin el permiso del capitán u oficial ejecutivo. Chidori, ¿tienes la llave? La tengo. Aquí está. Ha entrado. Después de meter la llave que encontró en los aposentos del capitán, se escuchó un sonido electrónico y la gran puerta se abrió. La habitación, Lady Chapel, era pequeña y estaba poco iluminada. Tenía forma de cúpula con 4 metros de diámetro y todas las paredes estaban llenas de incontables módulos cuadrados. Desde dentro, la construcción era igual a una choza de Kamakura en el campo nevado de Japón. En cada módulo había códigos como A01 y X16, así como varios interruptores y manivelas. Había una gran máquina instalada en el centro de la cúpula que parecía tanto una cama como una silla, o un ataúd sin la tapa. Parecía que una persona podía entrar y la cubierta se deslizaba para que la persona estuviera completamente resguardada. Se parecía algo a la cabina de piloto de un as. Y, sobre la cubierta, estaban escritas unas palabras en inglés, con una letra. Elegante, Transfer and Response, Omni Espere, /System 103 /MAD, 1997 /Sever 101. Sousuke había escuchado el acrónimo de una de las palabras escritas, TAROS. Era el equipo que la oficial de ingeniería, la alférez Nora Lemin, le había dicho que estaba dentro del arbalest. ¿Por qué estaba esto en la parte más profunda del tuata de Danan? Miró a Kaname. Ella miraba el equipo, al TAROS, y dijo: esto parece un modelo más viejo que el TAROS del arbalest. Lo que está conectado a él no es un Lambda Driver sino el sistema de control del submarino. ¿Qué? Creo que lo entiendo. Sí, tiene sentido, dijo Kaname en voz baja. Su forma de hablar y su perfil parecían como si fueran de alguien más. Asintió y miró a Sousuke con ojos amables. ¿Chidori? Kaname lo miró, notando que le había pillado de sorpresa y sonrió. Gracias, señor Sagara. Eres libre de irte ya. ¿Pero vendrás a rescatarme ahora? Kurz apuntó a la parte exterior del umbral y utilizó el extintor, creando una cortina de humo instantánea. El fino polvo blanco lo cubrió todo y la visibilidad se hizo nula. Rápidamente salió de un salto al corredor y cargó contra Nuyen. El arma se disparó y la bala rozó el brazo de Kurz. Gracias al disparo, pudo tener una buena idea de la posición de Nuyen. Cuando saltó sobre él, su oponente se apartó ligeramente, pero Kurz de alguna forma logró cogerle la muñeca de la mano que llevaba el arma. ¡Ja! Algo destelló en la mano izquierda de Nuyen. Cuando apartó su cabeza por acto reflejo, un cuchillo cortó superficialmente la nuca de Kurz. Lo cortó de nuevo mientras apartaba su brazo e inmediatamente soltó la muñeca de su oponente. Gracias a que Kurz había perdido un poco el equilibrio, el ataque apenas rozó una zona vital. ¡Mierda! Kurz había pensado que mejoraría su suerte si podía acercarse, pero había sido demasiado optimista. Nuyen era también excelente con el cuchillo de combate y no tenía puntos ciegos. Manejaba el cuchillo y la pistola como un experto, ideal para el combate en un lugar cerrado como este. No era una exageración decir que Kurz era un genio con el rifle, pero así de cerca, sus reflejos de combate no estaban tan afinados como los de un experto. Era moderadamente bueno pero solo pasable. Definitivamente, Nuyen lo superaba. La punta del cuchillo se abalanzó sobre él con rapidez. Intentó bloquear tardíamente con su brazo y el cuchillo penetró su hombro, causándole un dolor punzante. ¡Oh! Kurz cogió el brazo de su oponente con el que sostenía el cuchillo, agarrándolo, y cayó de espaldas al suelo. Desde esa posición, levantó el cuerpo de Nuyen con sus piernas, tirándolo hacia atrás sobre su cabeza de una forma poco ortodoxa. A pesar de haber evitado la amenaza del cuchillo y de estar separados, Kurz era un blanco fácil otra vez. Se levantó e intentó refugiarse en la esquina del corredor cercano. A continuación, sintió un dolor atravesando su pierna derecha. El cuchillo que Nuyen había lanzado estaba incrustado en la parte trasera del muslo de Kurz. Las fuerzas abandonaron la pierna sobre la que iba a apoyarse, haciendo que tropezara y cayera de rodillas. Se agarró a un tubo en la pared, se giró y vio la pistola de Nuyen apuntando en su dirección. Estaba en un rango de 3 metros, no había escapatoria. De entre la niebla blanca apareció un rostro moreno, la cara inexpresiva de un asesino. Con los ojos de un soldado que podía matar automáticamente. Eran fríos, crueles y sin un atisbo de indecisión o amabilidad. Estoy muerto. Inmediatamente después de que Kurz se diera por muerto en su mente, algo raro pasó, la cabeza de Nuyen se retorció un poco como si la hubieran golpeado. Kurz notó un escalpelo pegado a su cuello. Los ojos de Nuyen estaban abiertos de la sorpresa y miraron al corredor a estribor. Quienquiera que había lanzado el escalpelo parecía estar ahí, pero desde la posición de Kurz no se podía ver. Una vez más, un destello plateado penetró la oscuridad. Un bisturí se clavó en el pecho de Nuyen.
Después de mirarse el pecho como si recordara algo, Nguyen apuntó la pistola a la persona. Mientras tanto, Kurz ya había acumulado la fuerza necesaria para moverse hacia él. Sacó el cuchillo de su pierna, lo sostuvo a nivel de su cadera y cargó. Sentía como si estuviera en una película de mafiosos yakuza. Realmente quiso gritar, tu vida me pertenece. Un ataque sencillo era una cosa, pero un ataque como ese era difícil que Nguyen lo pudiera evitar. Kurz clavó el cuchillo en el abdomen del enemigo, causando una sensación desagradable de algo crujiente. Nguyen gimió y disparó al suelo. Disparó nuevamente, pero el retroceso de la bala le hizo soltar la pistola. Ya no servirá de nada, Nguyen, dijo Kurz, luchando para respirar por su nariz. Desde donde estoy, solo veo 5 millones desperdiciados, igual que papel higiénico. ¿Sabes? Ni siquiera me limpiaría el culo con ellos. Me daría hemorroides y atascaría el baño. Los ojos de Nguyen giraron hacia el techo y no se movió. Ya había muerto. Era demasiado que las últimas palabras que escuchara fueran culo, hemorroides y baño, pero se recoge lo que se siembra. Kurz se apartó y el antiguo Ursu-10 cayó sin vida al suelo. Fiu. Kurz se arrodilló junto al cadáver con las heridas en el hombro y la pierna doliéndole mucho. Pasando a través del humo del extintor, una figura humana se acercó. Era la persona que había tirado los bisturíes a los puntos ciegos de Nguyen. Era Mao, vestida solo con su ropa interior, un sostén deportivo color verde oliva y un bikini. Era lo que usaba en la enfermería mientras dormía. Su piel suave estaba ligeramente sudada, sus piernas delgadas, su pecho turgente, su cintura y sus caderas firmes. Poseía la belleza de un leopardo. Mientras Kurz miraba con la boca abierta, Mao se rascó la cabeza. Kurz, realmente tienes los peores reflejos en el combate cuerpo a cuerpo que puede haber. Te acercabas y alejabas como un matón. No podía ni mirar, parecía estar algo ida, como si estuviera mareada. ¿Quién es ese? Oh, Nguyen. ¿Qué demonios? ¿Por qué? ¿Qué? Observó el cadáver y murmuró unas palabras crípticas. ¿Dónde has estado, chica? Preguntó Kurz. ¿Yo? Probablemente en la enfermería. Cuando me desperté había una alarma de evacuación. No quería ir al hangar vestida como estoy, así que me escondí. Entonces escuché disparos. Oye, dijo Kurz. Quizá Peggy me dio algo raro. No sé qué pasa. ¿Qué le pasó al Venom? ¿Dónde está Sousuke? Me duele la cabeza. Mao suspiró suavemente y se recostó contra una pared. Parecía que caminar era más de lo que podía soportar. El que haya usado los bisturíes en esas condiciones era una hazaña. ¿Qué miedo das?, dijo Kurz. De repente, el sonar hizo eco en la nave, esta vez lo hacía repetidamente e intermitentemente, hasta que el intervalo se hizo cada vez más corto. Era el sonido de un torpedo que se acercaba. Sin importar lo rápido que llegara al centro de comando, Kurz no lo lograría y el torpedo hundiría el de Danaan para cuando lo consiguiera. No quedaban más opciones. Había dejado que Nguyen lo retrasara demasiado tiempo. A pesar del hecho de que Kurz estaba desesperado, miró el hermoso cuerpo de Mao y murmuró: «Mierda. Y yo sin cámara». Ping, 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 ping. El sonido del sonar se iba acelerando rápidamente. El torpedo se estaba acercando. Los sonidos repetitivos se convirtieron en una obertura para la destrucción, un ritmo temeroso que ridiculizaba al de Danaan mientras seguía sumergiéndose en las profundidades. El ATCAP último modelo era difícil de esquivar. No importaba la profundidad a la que fueran, no podrían escapar. El submarino pronto llegó a los 450 metros. La presión del agua era de 50 atmósferas y el casco de aleación de titanio estaba empezando a sucumbir ante el poder de las furiosas aguas marinas. La envergadura del submarino era varios metros más pequeña debido a la presión del agua y el casco contraído por la presión estaba retorciendo todas las estructuras internas. De tuberías rotas salía vapor, aire a presión y agua a borbotones, y de los cables saltaban chispas. Dana hizo todas sus advertencias irresponsables. Fuera de servicio. Advertencia, incendio en cubierta 3, corredor B. Advertencia, ruptura del sistema C, cañería número 16. Advertencia, sonido anormal en cubierta 1, mampara de presión. Advertencia. A través del centro de comando reverberaban terribles sonidos provenientes del casco crujiendo y el ruido del sonar. Gauron se reclinó en la silla del capitán y se rió de forma estridente. Sí, 2, así es. Ya viene. Desesperación, abandono. Esas palabras fallaban al describir las risotadas de la muerte. Sin embargo, algo era cierto, este hombre disfrutaba de la situación actual con todo su corazón. Realmente se sentía vivo. Esto no está bien. El oficial de cubierta, teniente Goddard, sintió un escalofrío recorriéndole el espinazo. Iba a morir esposado en esta situación sin remedio, sin despertar el tempestuoso poder que esta nave poseía y nunca más vería sus magníficas habilidades puestas a prueba. El Tuata de Danaan estaba diseñado con la idea de realizar operaciones de ataque sigilosas en aguas superficiales, nunca se diseñó para la actividad en aguas de esta profundidad. La profundidad máxima práctica calculada era de 360 metros y el nivel de presión fatal era de 490 metros.
Presión fatal, quería decir que la nave acabaría aplastada. Estaban a apenas 30 metros de esa profundidad y detrás de ellos iba un torpedo a gran velocidad. A pesar de su desafortunada situación, la capitana Teleta Testarossa estaba arrodillada junto a Gauron, sin decir una palabra. Miraba hacia el suelo con los ojos medio cerrados y movía su boca como si estuviera delirando de fiebre. No reaccionó ante las advertencias de la IA o las palabras de Gauron. Quizá era incapaz de aceptar la cruel realidad y se había encerrado en su propio cascarón. Significaba que aunque era muy capaz, seguía siendo una chica de 16 años. Goddard sintió una profunda simpatía y algo de decepción. El centro de comando tenía 2 entradas pero Dana las había cerrado ambas desde dentro. Nadie vendría al rescate. Cuando el torpedo estaba a 490 metros, Gauron gritó: «IA, hacia estribor. Y deja algunos señuelos». «Sí, señor». Cuando escuchó lo que había dicho, Goddard se resignó. «No sirve de nada, no podemos evadirlo. Es muy rápido y movernos hacia la derecha no servirá de nada. Maldito novato. Vamos, evítalo. ¿Puedes hacerlo?» «No, ¿será que no puedes?», gritó Gauron. Justo antes de que el sonido del sonar llegara a su punto más alto anticipando al torpedo que se acercaba, la pantalla del centro de comando se apagó por un instante. Goddard y el resto de la tripulación pensaron que el apagón, que no fue más largo que un parpadeo, era sospechoso y Teleta Testarossa levantó rápidamente la cabeza. Los ojos de Tessa no mostraban desesperación ni pena. Con una voluntad imperturbable y una confianza silenciosa, habló en una voz muy calmada. «Dana, a mi señal, lanza contramedidas número 1 y número 2. Modo de aguas profundas». «Sí, señora», respondió Dana. Gauron, Goddard y los demás abrieron sus ojos como platos por la sorpresa y miraban fijamente el perfil de Tessa. No parecía notar sus miradas mientras levantaba su hermoso dedo índice y marcaba un ritmo como el director de una orquesta. La yema de su dedo expresó elegantemente una melodía de restauración. «Bien. Todavía no», con paciencia sobrehumana, esperó a los torpedos. El sonar sonaba como un despertador. El impacto era inminente. Tessa ordenó concisamente: «Ya». «Contramedidas lanzadas», respondió la IA. El de Danaan, obediente, lanzó señuelos con fuentes sonoras. «Prosigue con un estallido de emergencia, ahora». «Sí». Estallido de emergencia. Una alarma sonó y el aparato de drenaje de emergencia se encendió. Un sonido parecido a una explosión hizo eco a través de la nave y el aire presurizado empujó el agua salada fuera de los tanques de lastre, haciendo instantáneamente que el casco flotara. Escupiendo incontables burbujas, el tuata de Danaan empezó su repentino ascenso. Debido al estruendo y la maniobra inesperada, el torpedo perdió completamente su blanco. Solo las contramedidas que Tessa había lanzado con una coordinación perfecta quedaron en su rango de detección. El torpedo impactó contra los señuelos y se activó, explotando justo debajo del de Danaan. La onda expansiva golpeó la barriga del submarino, levantando con fuerza su gigantesco casco. Cada tripulante y dispositivo mal asegurado rebotó contra el suelo. El cuerpo de Tessa fue directo contra la pared de la popa del centro de comando, e incluso Gauron parecía como si se fuera a salir de la silla del capitán. El casco rechinó más fuerte que el aullido de una gran bestia. Y, aún así, el de Danaan seguía surcando el mar como un globo o un cohete. Por decirlo más poéticamente, era como un ave aleteando en el cielo. «USS Pasadena. ¿Lo han esquivado?», preguntó Sailor. «Sí, señor. Parece que usaron un estallido de emergencia. Ahora se dirigen a la superficie a gran velocidad». «¿En ese rango? Imposible». «Mierda». Para escapar del rango de detección cónico del torpedo, tenían que esperar hasta el último segundo y realizar una maniobra repentina. Pero que una nave de su tamaño pudiera esperar tanto tiempo, ¿quién es ese tipo? ¿Ese capitán? ¿Tiene las pelotas de acero o algo así? Ciertamente es impresionante. «¡Qué osadía tan increíble!», dijo Takenaka boquiabierto. El siguiente torpedo se dirigía ahora al Toy Box faltando 3 minutos para el impacto. Tuata de Danaan. El submarino se dirigía a la superficie a toda velocidad y el suelo temblaba turbulentamente. Tessa se levantó, aferrándose a la pared del centro de comando mientras que Gauron, el teniente Goddard y el resto de la tripulación la miraban. Goddard la observaba como un niño enamorado. «¿Qué tipo de magia has usado?», preguntó Gauron. «¿No te das cuenta? Si no, significa que no tienes tanto de su confianza como creías», respondió Tessa con seguridad. Pillado por sorpresa, Gauron no dijo nada. «Esta nave es mía ahora. No te dejaré hacer lo quieras». El tablón de estado en el monitor frontal se había expandido y aunque Tessa no lo había ordenado, la nave estaba regresando a su estado normal de funcionamiento. Indicaba que las escotillas de la mampara que separaba las secciones de proa y popa se estaban abriendo una tras otra. El sistema de suministro de oxígeno comenzó a fluir en el hangar instantáneamente. La potencia de salida de las máquinas llegaron a un nivel razonable y un cuidadoso autodiagnóstico se inició. Los sistemas con fallos fueron aislados y empezaron los respaldos. La condición del submarino cambió rápidamente de rojo a verde. No era Dana,
Había alguien más controlando la nave. ¿Esa chica? Gauron apretó los dientes. Tessa sonrió. Ella es la mejor. Aunque me mates, protegerá esta nave y... De repente, los seguros en la entrada del centro de comando se abrieron y la puerta lateral se abrió. Un soldado con una pistola entró al centro de comando como una gacela. Era Sousuke. No gritó, pero Gauron dejó salir una ráfaga de su ametralladora en su dirección. Sousuke rodó por el suelo mientras disparaba su pistola al mismo tiempo. Gauron fue herido en el hombro izquierdo y, aunque se tambaleó un poco, cogió a Tessa y la usó de escudo. A Sousuke no llegó a darle y escondió ágilmente la mitad de su cuerpo tras una consola. Casi. No tienes a dónde huir. Ríndete, ordenó Sousuke. Gauron sonrió, apretando su ametralladora contra la mandíbula de Tessa. ¿Crees que lo haré? Piensa de nuevo, amigo. Supongo que no, dijo Sousuke con su pistola apuntando directamente a Gauron. Sousuke intentó apuntar a su cabeza pero él movía oportunamente el cuerpo de Tessa hacia adelante y atrás. Señor Sagara, no me importa. Hazlo. Gritó Tessa mientras Gauron la arrastraba y se alejaba, intentando salir por la otra puerta, la salida de estribor. Sousuke se concentró todo lo que pudo para alinearse con la frente de Gauron. Se concentró en la cicatriz que él mismo había puesto ahí hacía 3 años. En el instante en el que apretó el gatillo, un vaivén repentino sacudió el centro de comando. Todos cayeron contra las paredes, el suelo e incluso el techo. El de Danaan había salido del agua como parte de su procedimiento de emergencia. El gigante del tamaño de un rascacielos rompió a través de la superficie tormentosa con la cabeza hacia el cielo vacío. Expulsaba el agua por las escotillas de drenaje. El salir a la superficie fue un proceso tumultuoso. Cuando la velocidad llegó al máximo, la proa empezó a descender lentamente. Gradualmente aceleró la bajada y cayó a la superficie como el martillo de Dios. El sonido de la nave cayendo, decenas de miles de toneladas, era indistinguible de los horrendos truenos. El duro casco, de alguna manera, soportó el golpe. La proa se movió nuevamente hacia arriba y hacia abajo varias veces, salpicando una gran cantidad de agua adelante y atrás, y flotó en la mitad de la tormenta. El cielo estaba envuelto en gris, las olas rugían y la tormenta golpeaba el casco de lado. Temblaba en todas las direcciones, eran unas condiciones horribles para una navegación confiable pero el tuata de Danaan se mantuvo en buen estado. Mientras el submarino se estremecía, Kaname sintió su dolor y dejó salir un ligero suspiro. Sintió como si tuviera rota la columna y su piel la sofocaba. No, definitivamente no era su cuerpo el que le dolía, era simplemente su impresión. Encerrada en la parte más recóndita del tuata de Danaan, se había integrado con la nave. Taros, la misteriosa cama donde estaba, leía sus ondas cerebrales y el potencial eléctrico de todo su cuerpo y los fusionaba en el sistema de control del submarino. Aunque había personas, Sousuke o Gauron, por ejemplo, que podían conectarse momentáneamente al Taros, los únicos que podían intercambiar sus mentes con él y nadar a voluntad dentro de la Omniesfera eran los Whisper como Kaname y Tessa. Omniesfera era el reverso de la materia. Había varias formas de sacar el poder a través del Taros, una de ellas era sincronizándose con la nave. Kaname ya entendía que el Lambda Driver no era más que otro método. El reactor era el corazón, los tanques de lastre eran sus pulmones, las innumerables tuberías eran sus venas y los 2 pares de aviones eran sus alas. Todo trabajaba de acuerdo a su voluntad y su cuerpo. La madre Yadanna le obedecía también. Si Kaname decía, muere, todas las funciones de la nave cesarían. Si decía, restaura al capitán, el registro equivocado sería denegado. Kaname escuchaba sonidos, el océano bajo la tormenta, otro torpedo que llegaba desde abajo, apuntándole a toda velocidad. Sin embargo, sabía que no debía preocuparse. Tessa se lo había dicho. El impacto del procedimiento de emergencia fue mayor de lo esperado. Sousuke dejó caer su arma y se golpeó la nuca contra un panel de la consola. Una persona normal se habría desmayado pero él sacudió la cabeza, apretó los dientes y, de alguna forma, logró levantarse. Mientras inspeccionaba el centro de comando, vio que algunos de los miembros de la tripulación estaban apiñados, atados juntos con esposas, maldiciendo y gruñendo. Tessa estaba tirada en el lado a estribor del suelo. Gauron no se veía por ninguna parte. Debía haberse escapado en la confusión. Mierda, pensó Sousuke, la suerte de Gauron nunca falla. Parece como si hubiera hecho un trato con la misma muerte. Sousuke cogió su arma. Sargento, gritó el teniente Goddard. Primero desate las esposas. Hay otro torpedo en camino. Debemos tomar control de la nave ya. Sí, señor. Sousuke sabía que era urgente y también necesitaba ver que Tessa estuviese bien. Corrió hacia Goddard y los demás y reventó las cadenas de las esposas con su arma. Libres de sus ataduras, la tripulación prácticamente voló hacia sus respectivos asientos, pero el torpedo estaba cerca. Al resurgir tan rápidamente, la nave no podía hundirse enseguida, ni podía maniobrar bien en esta tormenta. Esta vez, el impacto era inevitable. Adcapa 278. Distancia, 20, 15, todo se ha acabado. Gritó el suboficial de Hirani mientras se metía en la zona del sonar.
El ruido del sonar aumentaba sin piedad y las marcas en la pantalla frontal que mostraban al de Danaan y el torpedo se solaparon. La tripulación entera se preparó para la explosión. Sousuke se puso de cuclillas en el suelo para proteger a Tessa, que estaba inconsciente. Pero la explosión nunca tuvo lugar. En vez de eso, el torpedo pasó bajo el de Danaan, rodeándolo inestablemente. Aunque pareció dirigirse a ellos en varias ocasiones, se negaba a levantarse sobre una profundidad determinada y se quedaba vagando sin rumbo en la cercanía del submarino como si estuviera perdido. ¿Qué demonios?, dijo Sousuke con los ojos fijos en la pantalla. Ajá. El aparato de seguridad del torpedo, murmuró Goddard mientras quitaba la mano de la silla a la que se estaba agarrando. Hay un barco de la Marina estadounidense cerca, así que los submarinos programan sus torpedos para no ir más allá de cierta profundidad para evitar el fuego amigo. Quizá Tessa utilizó la explosión de emergencia porque esperaba la llegada de un segundo torpedo. Y pensar que hasta tuvo en cuenta la profundidad determinada. Goddard dejó salir un suspiro. Es increíble. Al darse cuenta de que habían sido salvados, los tripulantes se miraron los unos a los otros con sonrisas torpes. Teniente, señor. Por favor, revise a la coronel. Debo ir tras él, dijo Sousuke, mirando la cara de Tessa mientras dejaba salir un suspiro, completamente exhausto. Sí, claro. Tenga cuidado, sargento. Sousuke se fue corriendo. Gauron. Tenía una premonición. Es hora de terminar con esto, proclamaba una parte de su mente. USS Pasadena. Fallamos de nuevo. Mierda. Gritó el capitán Sailor y pateó el suelo. Parece que eran conscientes de nuestro protocolo de seguridad desde el principio. ¿O fue una coincidencia? Cállate. Quitad el límite de profundidad de los torpedos y disparad de nuevo. Inundad las lanzaderas número 1 y número 2. El Pasadena tampoco se daba por vencido. La nave empezaba a subir para disparar más torpedos. Tuata de Danaan. Era doloroso observar el estado del hangar principal. El impacto se sintió poco después de que un subordinado le diera una máscara de oxígeno al teniente coronel Mardukas, ayudándole a recobrar la conciencia. Se dio cuenta de que el submarino estaba realizando una operación de emergencia, así que en su estado confuso, logró decirles a todos que se agarraran de algo. Casi toda la tripulación obedeció, pero ya que el hangar estaba situado hacia la proa de la nave, las repercusiones del impacto fueron mucho mayores. Toda la tripulación fue lanzada contra el suelo y resultó herida en algún grado, algunos seriamente. Mardukas se hizo un esguince en el codo izquierdo y se cortó la frente, dejándolo con un terrible dolor de cabeza. Sus gafas se habían rajado y el marco se había doblado, incluso ahora amenazaban con caérseles. Helicópteros, armslabs, todo tipo de vehículos de apoyo e incluso contenedores de munición estaban asegurados con ganchos, así que en realidad habían evitado un horrible accidente. Si tan solo los seguros de un helicóptero se hubiesen aflojado, habría saltado por todo el hangar, matando a docenas de tripulantes. Era una experiencia valiosa. Asegurar el cargamento. Era algo excepcionalmente importante. De ahora en adelante, seremos más consistentes con las normas. Decidió Mardukas. En algún momento, la escotilla sellada se había abierto y el sistema de soporte vital había recuperado su funcionalidad. Y lo mismo pasaba con todas las demás puertas y con el resto de la maquinaria. Sin escuchar instrucciones de Mardukas, la tripulación que podía moverse huyó del hangar y se dio prisa en llegar a sus puestos. Los que no tenían órdenes ayudaron a los heridos críticos y los transportaron hasta la enfermería. Habiendo superado la conmoción, Mardukas levantó un intercomunicador. Aquí el centro de comando, respondió el teniente Goddard. Soy yo. ¿Qué está pasando? Ponme al día, dijo Mardukas. Oficial, está bien. Fue el terrorista. Se apoderó de la IA. Ese bastardo usó el submarino como si fuera su juguete. Pero, no sé cómo, la capitana se encargó de eso. Dana ha sido restaurada. Ella realmente es. ¿Qué pasó con el terrorista? Juzgando por el tono de Goddard, pudo saber que la capitana estaba bien, así que Mardukas intentó averiguar otras cosas. Huyó. Todavía debe estar por aquí. Estábamos a punto de anunciar una advertencia. Date prisa y hazlo. No se te olvide describir su físico y su apariencia. Mardukas era consciente de que Goddard también estaba ocupado revisando la nave, pero terminó levantando la voz. Es decir, lo siento. Después de eso, envía guardias al reactor, a ingeniería y a Lady Chapel. Es muy urgente, envía 4 personas de combate terrestre a cada uno, dijo Mardukas en un tono más diplomático. Los ojos de Mardukas se detuvieron en un soldado que corría al otro lado del hangar. Llevaba el uniforme del personal de combate terrestre. Era asiático, su hombro sangraba y llevaba una ametralladora en la mano. Su rostro no era fácilmente visible, pero al parecer sus gafas estaban rotas. ¿Oficial?, llamó Goddard. Casi todos estaban heridos y había mucho personal asiático en el submarino. Pero hay algo raro, pensó Mardukas. ¿Por qué ese soldado corre hacia el haz rojo que capturamos en el archipiélago Perio? ¿Por qué reconecta los cables del generador con tanta habilidad? Goddard. ¿Ese terrorista estaba herido? Sí, señor.
El sargento Sagara le disparó. ¿En el hombro izquierdo? Así es. Maldita sea, exclamó Mardukas antes de dejar caer el auricular y salir corriendo. Alguien. Quien sea. Detenedlo. El as rojo. Gritó, logrando que los hombres cercanos que daban los primeros auxilios se volvieran a ver. Varios soldados jóvenes corrieron como una bala, pasando junto a Mardukas, pero el hangar era tan ancho que el as rojo estaba muy lejos. Los marineros más cercanos a él se dieron cuenta algo tarde de lo que estaba pasando, pero corrieron hacia el mecha. Desafortunadamente, el as rojo, Venom, ya estaba asegurado y la cabina del piloto ya estaba abierta. Solo le tomó un instante entrar. La escotilla de la cabina se cerró rápidamente con el terrorista dentro. Eso era todo, ahora ni las pistolas ni los rifles podían hacerle ni un rasguño. Mardukas palideció, se detuvo y gritó a los soldados a su alrededor. Coged a los heridos y evacuad el hangar. Idos a donde sea. Corred. Vos. Venom inició el generador y liberó los sellos de las articulaciones. El mecha rojo se sacudió y crujió, generando poder lentamente. Sus dedos, brazos y piernas empezaron a moverse y empezó a soltar los cables que lo sujetaban. Los cables rotos se movían como serpientes y las chispas caían sobre el suelo. Puedo hacerlo. Todavía no se ha acabado, dijo una voz masculina a través del altavoz externo. Venom dejó salir una risa farfullada y se levantó tan alto que su cabeza casi rozaba el techo. El as se acercó a los contenedores de armas cercanos a él y los abrió con una fuerza terrible. Todavía había casi 50 hombres en el hangar. Casi todos sentían el peligro inminente y estaban intentando escapar con sus compañeros heridos sobre los hombros. Si se volvía loco en este lugar, la nave acabaría destruida sin duda. Sin embargo, no podían atacar al enemigo con cohetes antitanque o minas antias. Cerca del hangar estaba el polvorín y las lanzaderas de torpedo, los tubos de lanzamiento vertical y el almacén de combustible de avión. Todo esto combinado tenía el suficiente poder de destrucción para hacer volar el submarino 100 veces y todavía sobraría. Oficial, usted también. Ya lo sé, pero... Hubo un sonido desde otra dirección. A cierta distancia de Venom, uno de los mechas asegurados del de Danaan había encendido su generador y liberado los sellos secundarios. Los ojos agudos de las brillaron de color rojo por un instante. Cargó su poder, levantó las rodillas y retiró los cables uno por uno. ¿Sargento Sagara? El ARX-7 Arbalest se levantó con pesadez. Golpeada por grandes olas, la nave viró bruscamente a la derecha. La imagen que los sensores duales del Arbalest tomaban eran proyectados en la pantalla de la cabina. En la posición opuesta a él estaba el as rojo. Sousuke y Gauron se veían el uno al otro en cada extremo del rectangular hangar. La palabra, contienda, no me hace gracia en esta situación, pensó Sousuke. Ambos habían sufrido mucho desgaste. Probablemente, era el primer hombre en poner la fuerza del Tuatha de Danaan en este compromiso. Debo admitirlo, Gauron es un monstruo. Hace 3 años me quitaste todo. El comerciante de electrodomésticos Amidra, el valiente Muhammad, el cínico Khalili, muchos compañeros y el que me enseñó lo básico de combatir, ese viejo guerrero Yakub. Los mataste a todos. Esa fue la primera vez que entendí qué significa una pérdida. Cuando estoy ante ti, las piernas me tiemblan. Siento que he tenido suficiente y quiero huir. Ahora. Intentas quitarme todo de nuevo, Kurz, Mao, Yang, Tessa, y otros tantos compañeros. Y Kaname. Intentas matarlos a todos. Pero eso es algo que no puedo permitirte, ¿entiendes? Simplemente, puedo permitirlo. Así que, te mataré, murmuró Sousuke, manejando su máquina con extraordinaria habilidad. El estante de armas de la parte inferior se abrió ruidosamente y sacó un cuchillo de monofilamento. Como si estuviera estimulado por una voluntad de acero, el Arbalest lo preparó. Qué día tan feliz, Kasim. Venom sacó un cuchillo de monofilamento del contenedor de armas y se colocó en una postura defensiva. Los dos mechas encendieron sus cuchillos al mismo tiempo. Los motores internos rotaron los filos en forma de motosierra a gran velocidad y un sonido cortante hizo eco a través del hangar. Cada uno dio medio paso hacia adelante, seguido por otro medio paso. Un as era una extensión del cuerpo entrenado del soldado. Si las habilidades de los mechas eran casi iguales, lo que decidía la batalla eran los sentidos del operador, el olor de la muerte y la voluntad de un asesino a sangre fría. Ambas máquinas medían más de 8 metros y no ofrecían ninguna apertura a medida que se acercaban lentamente. Sus armazones se tensaron pero sus movimientos eran fluidos dentro de sus cascos rígidos. En el instante en el cual el espacio se redujo, ambos cuchillos cortaron el aire. La luz centelló y la armadura de Venom que cubría su hombro izquierdo fue cortada. El Arbalest retrocedió ligeramente. Ups. Sousuke no tenía intención de dejar descansar a Gauron. Hizo que su mecha se acercara desde abajo, asestando golpes a Venom. Él dio un paso atrás con su pierna derecha, apenas evitando el destello y acomodando su cuchillo diagonalmente. El Arbalest repelió el ataque. Agarró a Venom, intentando desequilibrarlo, pero se soltó. Venom intentó agarrarlo pero Sousuke puso el cuchillo.
Los cuchillos chocaron y hubo un golpe rápido, pero el enemigo lo esquivó. Moverse, cortar, rasgar. El ataque y la defensa se aceleraron de repente. Los ataques cortantes que ocurrían de 1 por respiración, se incrementaron a 2 y luego a 3. Cada as estaba alimentándose por un desenfrenado deseo asesino. Entre el estruendo de los rugidos del hierro contra hierro y las chispas que volaban en todas direcciones, Gauron dijo con cierto tono femenino. Así, así, así. Muévete. Más rápido. Se burla de mí. Los ojos de Sousuke se abrieron de par en par. Su poder de concentración excedía el límite y un instante se prolongaba enormemente. La mano izquierda del arbalest cogió fuerte la muñeca de la mano del cuchillo de Venom. Confiando en la fuerza de su máquina, Sousuke agarró el brazo, golpeando el flanco del enemigo con su rodilla. Venom se estrelló contra una de las paredes del hangar. El armazón de metal estaba retorcido, las tuberías destrozadas, el equipo ligero del techo perdido y llovían fragmentos de vidrio. El arbalest continuó saltando y empujando el cuchillo, sin mostrar piedad. Su cuchillo cortó el hombro izquierdo de Venom, la velocidad rompió la armadura enemiga. Cuando levantó el cuchillo para asestar otro golpe, Venom presionó su dedo índice izquierdo contra el abdomen del arbalest. Esta vez, el arbalest fue lanzado a la pared del otro extremo. Fue esa arma en su dedo la que derrotó a Mao. Era una onda de choque directa que utilizaba el Lambda Driver. A pesar de haber sido golpeado directamente, no había daños internos en el arbalest. ¿Se ha activado el funcionamiento del Lambda Driver, o se habrá activado desde el primer ataque que le infligió daño a Venom? Sousuke no pensó demasiado en eso. Sousuke dirigiría el arbalest para derrotar al enemigo ante él. Eso era todo lo que importaba. Cuando golpeó la pared, el impacto le sacó el aliento y sintió un dolor punzante a través de sus costillas, el cual lo ignoró y cargó contra el Venom. No le prestó atención al pequeño tráiler, pateándolo fuera de su camino. Pensó que había escuchado a alguien gruñir ferozmente, pero era él mismo. Lanzó una patada y el Venom la evitó. Se dio la vuelta y golpeó con un codo, pero Venom también lo esquivó. Cogió el cuello de Venom y bajó el cuchillo. Esto no pudo esquivarlo. El cuchillo de monofilamento del arbalest cortó una línea vertical en la cara del mecha enemigo. El ojo rojo, el sensor del Venom, fue destruido y las chispas salían como si fueran sangre. Gritó el enemigo. Sousuke no estaba satisfecho. Se dirigió al abdomen del mecha sin ojo. Gauron logró desviar la punta con intuición sobrehumana, utilizando su brazo izquierdo como escudo. El cuchillo lo cortó justo debajo del codo y lo apuñaló de nuevo. Habiéndose sobrecalentado por el uso repetido, el filo del cuchillo dejó salir un chillido y se desmoronó. Sousuke apretó ferozmente la empuñadura del cuchillo roto y golpeó el pecho de Venom una y otra vez. La máquina enemiga retrocedió y su espalda golpeó contra la pared junto a un elevador en la parte trasera del hangar. Sousuke se dio cuenta de que los movimientos de Venom se habían hecho más lentos y finalmente dejó de golpearlo. El mecha enemigo temblaba y se sujetó al arbalest, como dos boxeadores que se abrazan. Respirando violentamente, Sousuke miró la muñeca de su mecha. Por haber confiado en la fuerza bruta para golpear la armadura del enemigo, el manipulador del arbalest estaba roto y era inservible. JJE. Merrin, murmuró Gauron a través del altavoz externo, que parecía seguir funcionando. Venom estaba a un paso de ser pura chatarra. Su cabeza estaba destruida, su brazo izquierdo no podía moverse y la armadura del pecho estaba retorcida y empezaba a caerse. ¿Has ganado esta vez, Casim? No. ¿Quizá no es verdad? Estoy realmente feliz de que puedas estar conmigo hasta el final. Sin entender el punto, Sousuke estaba algo perturbado, especialmente cuando el Venom apenas podía oponer resistencia a estas alturas. No, él va a autodestruirse. O eso le decían sus instintos a Sousuke. Gauron estaba intentando impedir con todo su cuerpo y alma que el arbalest se apartara. Le apretó fuerte con brazos y piernas, enviando toda la energía que le quedaba a los músculos electromagnéticos del mecha. Venom tenía más fuerza de la que aparentaba. Por no haber anticipado las intenciones de Gauron, escapar era imposible. El arbalest perdió el equilibrio y cayó de espaldas en el elevador. ¿No podemos ser amigos?, dijo Gauron burlonamente. Sin duda. Eso es lo que pretende. ¿Cuánto explosivo tendrá? ¿Podrá hacer explotar mi mecha? ¿O será el suficiente para abrirle un agujero a la nave? De repente, el suelo tembló. El elevador sobre el que estaban los dos mechas empezó a subir. Era una plataforma cuadrada de 20 metros de lado y era usada para subir armslabs y helicópteros a la cubierta de despegue directamente sobre el hangar. Todo era un caos para el personal del centro de comando. Había problemas con tuberías y cables de varios tamaños dañados por el combate en el hangar y también había un problema con la insuficiente cantidad de aire presurizado para realizar otra inmersión. El submarino estadounidense seguía lanzando torpedos, lo que seguía siendo un problema serio. Lo que más les sorprendía era que la escotilla de vuelo en la proa de la nave, que era una parte del casco de casi 30 metros, había empezado a abrirse por sí sola.
La escotilla de vuelo se abría cuando los helicópteros y mechas tenían que despegar y estaba diseñada para que la parte superior del submarino se deslizara a la izquierda y a la derecha para crear una gran abertura. Pero era un acto de locura el abrir la escotilla en medio de una tormenta como esta. Mardukas llegó corriendo al centro de comando y gritando: ¿Qué estáis haciendo? Todo lo que Goddard y los demás pudieron responder fue: no tenemos ni idea. Frente a ellos, se mostraban grandes letras en la pantalla frontal. La fuente con la que estaban escritas las palabras era femenina y redondeada. No os preocupéis. Todo tendrá un final feliz. El elevador estaba más arriba que antes. Adivina. Faltan 60 segundos. Por cierto, son 300 kilos de explosivos. Eso es suficiente para hundir la nave. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué harás? Gritaba Gauron. La función de autodestrucción de Venom tenía un temporizador. El arbalés intentaba liberarse del enemigo, pero Venom seguía aferrado a él, con sus manos bien agarradas por aquí y por allá, apretándolo con obstinación. Los dedos en una de las manos del arbalés estaban dañados y Sousuke era incapaz de apartarse de su oponente. Los dos mechas enredados parecían un par de judocas luchando. ¡Ja, ja! ¿Qué te parece esto? ¿Vergonzoso, rió Gauron como un payaso demoníaco. No te dejaré quedar bien y que me remates como un héroe. Vamos, lucha. Caeremos juntos, con un gran espectáculo grotesco. ¿No crees, Kassid Dim? ¿Qué le pasa a este?, se preguntó Sousuke. No está bien. No, eso ya lo sabía. La naturaleza de este hombre está podrida hasta la médula. Hará cualquier cosa a alguien que odia. El elevador se detuvo. Los dos Armslabs estaban sobre la cubierta de vuelo desierta. La gigantesca escotilla de vuelo ya estaba abierta y el cielo oscuro se podía ver. Lluvia y salpicaduras del tormentoso mar volaban por todas partes, empapando al arbalest y a Venom. Hubo un rugido que sonó como si el suelo se sacudiera, seguido de un temible temblor. Estaban sin duda en medio de una tormenta. De haber humanos desprotegidos en ese lugar, habrían salido volando como pedacitos de papel. Si tan solo pudiera arrastrar a Venom al borde de la escotilla de vuelo, Sousuke podría lanzarlo al mar antes de la explosión. Aunque pudiera liberarse, que los dos saltaran salvaría al de Danan. ¿Quién habrá encendido el elevador? ¿Quién abrió la escotilla de vuelo? Sousuke no lo sabía. Quienquiera que fuera, él o ella había escuchado a Gauron y pudo entender que se iba a autodestruir. Sin embargo, eran más de 50 metros desde el elevador hasta el borde de la escotilla. Juntos como estaban, no tenía prácticamente libertad de movimiento, todo lo que podía hacer era arrastrarse. Le tomaría un minuto entero llegar hasta la proa, atravesando las grandes olas. Sería muy tarde. Sin saber en lo que pensaba Sousuke, Gauron gritó: 30 segundos. ¿Qué piensas hacer, amiguito? Sousuke sacudió su máquina y le pegó a Venom, golpeándolo al azar. No servía de nada, no podía liberarse. Intentó arrastrarse pero era demasiado lento y el borde de la escotilla estaba demasiado lejos. Si estuviera libre, el arbalest podría correr muchos metros en un segundo. 10 segundos. No. Que sean 15. Ja. Gauron era un hombre completamente desagradable. Sousuke apretó los dientes y observó la escotilla. Entonces, sus ojos se detuvieron en eso, una parte de metal montada sobre la cubierta y estaba a su alcance. La protuberancia de varios metros de largo era similar a un pedal de apoyo en atletismo. 10 segundos más. Vapor blanco escapaba de debajo de Venom. Rápido, rápido. El arbalest movió su columna vertebral con toda su fuerza, se levantó del suelo, llegó hasta esa parte y con su mano izquierda se aferró. El disparador de cable del brazo soltó un cable como si fuera el carrete de una caña de pescar y se enredó alrededor del gancho de la parte metálica. Sousuke enredó el cable alrededor del torso de Venom. 5 segundos. Te quiero, Kassid. Ignorando las palabras de Gauron, Sousuke gritó a la radio: lánzalo. El seguro de la catapulta de lanzamiento a vapor se activó de repente. Esa pequeña parte de metal era un aparato para acelerar a los Asi que llegaran a velocidad de despegue en unos segundos. Su poder era tremendo. Venom y Arbalest, enredados en el cable, fueron arrastrados junto con la fuerza explosiva de la catapulta y se deslizaron por la cubierta de despegue. Los mechas se volcaron hacia el borde de la nave como si fueran a saltar de ella. ¡Oh! Los mechas atravesaron los 50 metros en un instante y fueron lanzados al mar, lejos de la cubierta de despegue. Para ese entonces, el arbalest de alguna forma había logrado engancharse a la cubierta con el cable de su otro brazo. El impacto hizo que el gancho empezara a despegarse, pero permaneció atado a la cubierta, creando una delgada cuerda salvavidas entre el arbalest y el submarino. Mientras tanto, Venom no tenía cable. El haz rojo giró en el aire y cayó en una gran ola. En el mar tormentoso y hubo una gran explosión. 300 kilos de explosivos. No mentía. Una explosión roja se expandió en la mitad de la tormenta. La explosión que ocurrió enfrente y un poco a la derecha del de Danan golpeó la superficie y diseminó escombros, haciendo que el gigantesco submarino se inclinara hacia estribor.
La onda explosiva casi hizo que el arbalés cayera al mar, pero su mano izquierda libre siguió aferrado de alguna forma a la cubierta de despegue. La metralla en llamas se dispersó, cayó al agua y el tuata de daña navegó a través de las llamas. Sousuke manejaba el mecha con cuidado, corriendo el riesgo de ser lanzado al mar a medida que se arrastraba por la cubierta. Las piezas del mecha que explotó estaban diseminadas por la cubierta, e incluso ahora, seguían ardiendo, pero las llamas se apagaban apenas la lluvia las tocaba. El arbalés yacía boca abajo junto a la catapulta, con sus hombros subiendo y bajando. Gauron ha muerto esta vez, sin duda. Definitivamente, no son solo mis deseos. Se dijo Sousuke a sí mismo. Aunque por alguna razón siguiera vivo en el agua, este océano y la tormenta lo rematarían. Era imposible que sobreviviera allí. Su viejo enemigo estaba muerto y había cobrado venganza por sus compañeros de guerra, pero Sousuke no se sentía demasiado sentimental. Ese hombre era demasiado malévolo para sentirse así. Era completamente diabólico, de la cabeza a los pies, prácticamente hasta el punto en que era una virtud. Maldito seas, murmuró Sousuke para sí mismo, bañado en sudor y respirando con dificultad. Kasim, no seas tan creído, maldito cabrón. La voz de Sousuke era audible en el canal abierto y Kaname la escuchó sin querer. Sousuke estaba usando un lenguaje lleno de groserías, pero en este contexto era encantador. Después de todo, tenía debilidades humanas y un pasado complejo y difícil. Su actitud hacia ella después de esa operación debió ser culpa de Gauron y los problemas de su pasado. Lo siento si te dije cosas insensibles, pensó Kaname sinceramente. Cuando lo pienso bien, todavía no sé nada de ti. Era verdad. A pesar de tener la misma edad, Sousuke era un mercenario veterano, un soldado de élite y un miembro de las fuerzas de este submarino. Se había encargado magníficamente de ese maníaco. Es increíble. Siendo sincera, creo que es muy guay. Que alguien como él se preocupara tanto por ella, la hacía extrañamente feliz. Kaname sintió la respiración de la nave. El arbalés regresó dentro y la escotilla de vuelo se cerró. El aire presurizado necesario estaría listo pronto. Los torpedos que había disparado el Pasadena se acercaban, pero una vez se restaurara la propulsión superconductiva, lograrían sacudírselos fácilmente. Todo está bien ahora, pensó Kaname, separándose de la esfera. Abrió sus ojos en el intermediario entre mente y materia, el Taros. La cubierta que estaba sobre ella se abrió, revelando el techo de Lady Chapel. Había muchas cosas que pensó que olvidaría, cómo funcionaba la nave, lo que había hecho, ese poder, cómo era la interfaz de la esfera. En ese momento, seguía siendo capaz de recordarlo casi todo. USS Pasadena. El Toy Box se aleja. Profundidad, 150. A una velocidad increíble, probablemente a más de 50 nudos. Dudo que los torpedos lo alcancen. ¿Cómo decirlo?, anunció el hombre del sonar. El oficial Takenaka completó el anuncio, se han escapado. ¡Qué submarino tan increíble! Los hombros del capitán Sailor bajaron y miró a Takenaka con ojos llenos de reproche. Entonces, ¿qué somos nosotros? Si hasta hemos disparado 4 ACAP, que valen cientos de miles de dólares cada uno. Esto prácticamente me hace parecer un idiota de primer nivel, señor. Todo lo que puedo decir es que si le queda el saco pues. Sailor agarró a Takenaka y el resto de la tripulación saltó a separarlos.